Una traición corta más hondo cuando viene de sangre propia. El rey Elías despierta con el corazón en llamas. Su hijo Adriel ha levantado al pueblo contra él, y en los pasillos del palacio se susurran secretos que podrían destruirlos a todos. Hay cartas ocultas, juramentos rotos, un escudo invisible que lo protege, y voces que dictan sentencia. No hay salvación para él. De verdad, cuando la corona tambalea y la familia se desgarra, Elías decide algo impensable: huir de noche, levantar la cabeza y clamar. Porque a veces la única salida es atravesar el miedo con la verdad. ¿Hasta dónde llega el amor de un padre? ¿Qué pesa más? ¿La culpa, el orgullo o la gracia que lo persigue entre sombras? Si te conmueven las historias de lealtad, heridas y perdón, este relato te va a tomar de la mano y no te soltará. Suscríbete, deja tu like, comparte y síguenos para no perderte ni un minuto de la historia completa. El aire de la madrugada pesaba en el pecho del rey Elías como una losa invisible. Había huido de Salem en la penumbra, apenas escoltado por unos pocos hombres fieles, mientras la traición de su propio hijo Adriel ardía como una herida abierta en su memoria. A cada paso, la tierra parecía recordarle la sentencia cruel que resonaba en los pasillos del palacio. No hay salvación para él. Ese eco, repetido como maldición, golpeaba más fuerte que cualquier espada enemiga. Elías mantenía la cabeza erguida, aunque por dentro temblara. El orgullo de padre y la dignidad de un rey parecían resquebrajarse, y aún así, en medio del polvo del camino, decidió no rendirse. Cerró los ojos un instante, respiró profundamente, y con voz quebrada murmuró: «Tú, Señor, sé mi escudo, no me abandones ahora que hasta mi hijo me llama enemigo». El capitán Tadeo, siempre vigilante a su lado, escuchó el susurro. No dijo nada. Solo ajustó la empuñadura de su espada y observó los alrededores. La lealtad lo mantenía firme, aunque en su corazón también pesara el miedo. No eran muchos los que habían seguido al rey en la huida. La mayoría había preferido inclinarse ante Adriel, seducidos por el consejo venenoso de Naán, ese estratega astuto que nunca descansaba hasta sembrar división. El grupo avanzaba por senderos ocultos, buscando refugio antes del amanecer. Las mujeres y los niños caminaban agotados, arrastrando los pies en silencio. Elías los miraba de reojo. Familias enteras habían dejado atrás casas, viñas, recuerdos, solo para acompañarlo en su caída. Esa visión lo desgarraba. ¿Qué derecho tenía a arrastrarlos en su desgracia? Y sin embargo, no podía abandonarlos. El mismo dolor que lo hundía le recordaba que aún debía sostenerlos. Mara, su esposa, se mantenía un paso detrás. Había llorado en silencio durante horas, aunque al mirarla nadie lo notaría. Su mirada era firme, su andar constante. Se acercó al rey y le habló apenas en un susurro, como quien entrega bálsamo en medio del desierto. Que hablen lo que quieran. Nuestra casa no se define por veneno de lenguas. Elías bajó la vista, sintiendo el calor en los ojos. «No temo lo que dicen», respondió con voz apagada. «Temo mi propio corazón si se endurece». Ella tomó su mano con suavidad. En ese simple gesto había más fuerza que en 1000 discursos. Los rumores corrían más rápido que los pasos del exilio. Mensajeros disfrazados llegaban con noticias falsas, repitiendo la sentencia: «Dios lo ha abandonado, no hay salvación para él». Algunos del pueblo empezaban a creerlo, murmuraban entre sí, bajaban la cabeza, temiendo que cada día fuera el último. Pero entonces apareció Miqueas, el profeta. Su cabello enmarañado y su manto gastado lo hacían parecer un vagabundo, pero sus ojos brillaban como brasas. Se plantó frente al rey y levantó la voz para todos. «No escuchen la mentira. Elías, el Altísimo aún es tu escudo, tu gloria, el que levanta tu cabeza». Hubo silencio. Los niños miraron con asombro. Los hombres enderezaron el cuerpo. Por un instante, la desesperanza retrocedió. Elías respiró hondo. Quiso creer esas palabras, pero dentro de sí el dolor era una tormenta. Su propio hijo había tomado el trono. Adriel, a quien había cargado en brazos cuando apenas aprendía a caminar, ahora caminaba con espadas y ejércitos en su contra. El corazón del rey ardía entre furia y ternura, entre vergüenza y amor. En Salem, mientras tanto,
Adriel se debatía entre la euforia del poder y el vacío de su conciencia. Había tomado el consejo de Naán y se había proclamado nuevo rey. Los capitanes lo rodeaban, aclamaban su nombre, pero la voz de su madre resonaba en su interior como eco persistente. Tu padre te amó primero. La ambición sabía a ceniza en su boca. Aún así, la presión lo empujaba. Debía demostrar fuerza, debía sellar su posición con sangre si era necesario. Corta la raíz y el árbol muere, susurraba Naán, venenoso a su oído. Mientras Elías respire, tu trono será débil. Adriel dudaba, pero la sombra de ese consejo lo seguía como un fantasma. Tomó una carta escondida entre sus ropas, escrita por su madre años atrás. En ella había confesiones dolorosas, secretos de infancia que nunca debió leer, palabras que Naán había usado para sembrar resentimiento contra su padre. Esa carta era ahora un cuchillo clavado en su memoria. Mientras tanto, en el valle donde acampaban los leales a Elías, el cansancio era insoportable. Algunos temían que el enemigo llegara esa misma noche. Los ojos se mantenían abiertos, las manos temblaban sobre las espadas. Pero el rey, contra todo pronóstico, ordenó descansar. «Dormiremos», declaró con voz firme, aunque dentro de sí temblara. «Si despierto mañana, será porque el Señor me sostuvo». Hubo incredulidad en los rostros, pero también un extraño alivio. La gente obedeció. Fue la primera noche en que entendieron que su rey no se sostenía en armas, sino en algo más profundo. Una fe que parecía imposible en medio de la traición. Elías se acostó sobre la tierra fría, cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran en silencio. Recordó los días de gloria, los cantos de victoria en las plazas, las coronas de oro, las promesas de fidelidad eterna. Todo eso ahora era polvo, y sin embargo, en lo invisible, sentía un escudo rodeándolo, como un círculo que no podía romperse. Era real, aunque no lo viera. Al amanecer, contra todo pronóstico, despertó con vida. El sol se levantaba sobre el campamento, y los hombres lo miraron con asombro. Si el rey había sobrevivido a la noche, entonces quizá las palabras de Miqueas eran verdad. Elías alzó la voz, quebrada pero firme. No temeré a 10 millares que se alcen contra mí, porque más grande es el que me sostiene. El pueblo respondió con un murmullo, como si una chispa de esperanza se encendiera en cada pecho. Pero en la sombra, Naán tramaba. Enviaba espías disfrazados para sembrar miedo, anunciando emboscadas, inventando ejércitos que nunca existieron. Uno de ellos llegó con la mentira perfecta. «Rey Elías, miles se levantan contra ti. No resistirás». Elías lo miró a los ojos y notó el detalle que lo delataba. El sello de cera en su mensaje era falso. Con voz firme ordenó silencio. «Aunque se levanten millares, no temeré. El Señor es mi escudo». El espía retrocedió, desenmascarado. El campamento se estremeció. Su rey había discernido la mentira. Mientras tanto, Tadeo, el capitán fiel, se acercó con el rostro endurecido por la rabia. «Dame una noche, y traeré la cabeza de Naán». Elías lo detuvo con una mirada serena. «No me entregues victorias que me roben el alma. No será mi espada la que asegure el futuro, sino la justicia del Altísimo». Tadeo apretó los dientes. Su lealtad permanecía, pero en su interior comenzaba a gestarse una grieta. ¿Podía un rey sobrevivir siendo tan compasivo? La respuesta aún estaba lejos, oculta tras noches de exilio y días de incertidumbre. Pero en ese primer amanecer del destierro, Elías comprendió algo. Aunque su mundo se derrumbara, había un escudo invisible que lo rodeaba. No lo sostenía el trono ni la espada. Lo sostenía una promesa que aún ardía en su pecho. Y con esa convicción, dio el primer paso hacia la batalla que marcaría no solo su destino, sino el del reino entero. El amanecer traía un aire húmedo, cargado de cansancio y de incertidumbre. Los hombres se levantaban despacio, con los músculos entumecidos por la noche fría, mientras las mujeres preparaban un poco de pan y agua para los niños. El campamento aún olía a humo apagado y a tierra mojada. No era un despertar común, era el despertar de un pueblo que había pasado la primera noche del exilio, temiendo que en cualquier instante los soldados de Adriel cayeran sobre ellos. Elías se incorporó lentamente. No tenía corona, ni capa de púrpura, ni cetro que demostrara autoridad.
Solo llevaba un manto gastado por la arena del camino. Su figura parecía la de un hombre derrotado, y sin embargo, en su interior se encendía una certeza. Había dormido y había despertado, porque el Señor lo había sostenido. Esa verdad, tan simple, lo levantaba con fuerza nueva. El campamento lo miraba en silencio. Algunos esperaban una señal de rendición, otros, un discurso de guerra. Elías no alzó la voz de inmediato, solo caminó entre ellos. Saludaba con un gesto a las madres que cargaban a sus hijos, ponía una mano en el hombro de los jóvenes que habían decidido seguirlo, y en cada mirada repetía la misma idea sin necesidad de palabras. Aún seguimos vivos. La calma del rey desconcertaba a muchos. Había quienes no podían comprender cómo, en medio de la traición y del dolor, él mantenía la serenidad. La respuesta estaba en lo invisible, en aquello que solo él y unos pocos podían percibir. Un escudo que lo rodeaba, una fuerza que no provenía de sus ejércitos, sino de lo alto. Miqueas, el profeta, se acercó con paso firme. Sus ojos parecían leer los pensamientos del pueblo. Se plantó junto al rey y habló con voz clara, dejando que cada palabra se clavara en los corazones cansados. No teman a las voces que acusan. No teman a los rumores que repiten que no hay salvación para Elías. El Altísimo sigue siendo escudo alrededor de él, y también alrededor de ustedes. Hubo un murmullo en el campamento. Algunos se secaron las lágrimas, otros se enderezaron en silencio. Era como si un peso invisible se levantara de sus hombros. Elías respiró hondo y respondió, no para Miqueas, sino para todo su pueblo. Me sostuve en medio de la noche porque no estoy solo. Aunque todo lo que tengo se derrumbe, la mano de mi Dios sigue sobre mí. Mara, su esposa, observaba desde unos pasos atrás. La admiración por su marido se mezclaba con un dolor secreto. Ella conocía mejor que nadie las cartas ocultas, los secretos de familia que Naán había usado para dividirlos. Sabía que parte de esa traición no había nacido en los pasillos del palacio, sino en las grietas del pasado que nunca sanaron. Y sin embargo, lo acompañaba con dignidad, dispuesta a cargar también con esas culpas no confesadas. Elías volvió a sentarse junto al fuego apagado, y por un momento dejó que sus pensamientos viajaran hacia el palacio perdido. Veía el rostro de Adriel, ese hijo que ahora se proclamaba rey. Lo recordaba de niño, corriendo por los jardines, riendo mientras perseguía mariposas, abrazándolo en las noches de tormenta. La memoria lo atravesaba como cuchillo. De pronto, un mensajero llegó jadeando, cubierto de polvo. Se arrodilló ante Elías y con voz entrecortada exclamó, «Señor, dicen en Salem que Dios se ha apartado de ti, que tu caída es definitiva, que nadie puede salvarte ya». El murmullo volvió a recorrer el campamento como un veneno. Algunos bajaron la cabeza, otros se llevaron las manos al rostro. Era como escuchar un juicio sellado. Elías levantó la mano y el silencio cayó. Se puso de pie y habló con voz firme, aunque en su interior aún temblara. Lo que los hombres digan no define mi destino. La palabra que sale de la boca del Altísimo es la única que permanece. Los hombres lo miraban con asombro. No había espada en su mano, pero sus palabras eran como acero. Elías respiró profundamente y continuó. «Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza». El campamento se estremeció. No eran frases vacías, eran la confesión de un hombre que lo había perdido todo y aún así encontraba fuerza en lo invisible. Miqueas sonrió con un brillo en los ojos. «Así es, mi rey. Esa declaración cambia todo, porque no hablamos de un escudo delante ni detrás, sino alrededor. Es protección completa». Elías cerró los ojos un instante y dejó que esas palabras se hundieran en lo más profundo de su ser. Sí, alrededor. No importaba de dónde viniera el golpe, el escudo ya estaba allí. No importaba si era un ataque visible de soldados o una traición silenciosa en el alma, el escudo lo rodeaba. Mara se acercó despacio y tomó su mano. «Levanta la cabeza, Elías. No solo por ti, también por este pueblo que aún cree en ti». El rey la miró, y en ese gesto sintió que no todo estaba perdido. Mientras tanto, en Salem, Adriel caminaba por los corredores del palacio tomado. Los tapices colgaban pesados en las paredes, los sirvientes bajaban la mirada al verlo pasar. Su corazón no encontraba descanso.
Recordaba las palabras de Naán, el consejero, que insistía en aplastar a los leales de su padre de una vez por todas. «Corta la raíz y el árbol muere», había dicho el hombre en la penumbra de la sala del consejo. Adriel había guardado silencio. No quería admitirlo, pero cada vez que miraba su propia espada, sentía que se hundía más en la oscuridad. Había deseado el trono, sí, pero no había previsto el peso que caería sobre su conciencia. En su aposento, sacó la carta que guardaba desde hacía años. Era la escritura de su madre, palabras que en su infancia nunca debió leer. Allí estaban los secretos que habían alimentado su resentimiento, verdades a medias que Naán había usado para sembrar división entre padre e hijo. Esa carta ardía en su mano como fuego. «¿Y si la raíz que debo cortar es mi propio padre?», susurró Adriel, con la voz quebrada. El silencio de la habitación fue su única respuesta. De regreso en el campamento, la tarde comenzaba a caer. Elías decidió reunir a todos. Sabía que las palabras del mensajero habían dejado heridas, y debía responderlas con firmeza. El fuego se encendió en el centro, y el pueblo se sentó alrededor, expectante. Elías levantó la voz. «Escuchen todos. El enemigo dice que no hay salvación para mí, pero yo declaro delante de ustedes que la salvación no depende de mis fuerzas ni de mi honra. La salvación viene del Señor, y Él no me ha abandonado». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos comenzaron a llorar, otros levantaron las manos al cielo. Elías continuó, con una fuerza que parecía no pertenecerle. «Dios es mi escudo alrededor. Eso significa que nada puede tocarme sin pasar primero por su filtro. Ningún mal llegará a nosotros sin que Él tenga un propósito mayor. Estamos rodeados, sí, pero no vulnerables. Estamos guardados». La gente comenzó a repetir sus palabras como un eco que se multiplicaba en la noche. «Estamos guardados. Estamos guardados». Elías sintió que la fe del pueblo comenzaba a levantarse. El miedo aún estaba allí, pero ya no reinaba. Cuando la noche cayó, cada familia se acostó con un poco más de paz. Elías, tendido sobre la tierra, cerró los ojos con lágrimas silenciosas. El recuerdo de Adriel aún lo desgarraba, pero ahora había en su interior una certeza. No estaba solo. Nunca lo había estado. Mientras el sueño lo vencía, murmuró una vez más: «Tú, Señor, eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza». Y con esa declaración se entregó al descanso, confiando en que, aunque el mundo se derrumbara, el escudo invisible seguiría allí, rodeándolo por completo. El eco de los pasos resonaba en los pasillos de mármol del palacio, como si cada sonido repitiera la palabra traición. Adriel caminaba con la frente en alto, envuelto en túnicas reales, pero por dentro llevaba un peso insoportable. Los candelabros iluminaban su rostro joven con destellos dorados, resaltando en él una mezcla de orgullo y vacío. Había logrado lo que durante años soñó en silencio: sentarse en el trono de su padre. Sin embargo, la victoria tenía un sabor amargo, como cenizas que se pegaban a la lengua. En la sala del consejo lo esperaba Naán, el estratega de mirada fría y sonrisa venenosa. Era un hombre que parecía no conocer el cansancio ni la compasión. Había estado a su lado en cada paso del golpe, alimentando su ambición con palabras calculadas, repitiendo sin cesar que un reino no podía sostenerse con debilidad. «Tu padre aún respira», dijo Naán con voz grave, sin rodeos, «y mientras él viva, tu trono será inestable». Adriel lo escuchaba con el corazón encogido. Intentó responder con firmeza, pero sus palabras titubearon. «El pueblo me aclama. Las tropas me siguen. No necesito matarlo». Naán se inclinó hacia él, como una serpiente que susurra al oído. «La raíz debe ser arrancada. Si no la cortas, brotará de nuevo. Si no lo aplastas ahora, mañana la gente lo llamará de regreso». El silencio llenó la sala. Adriel apretó los puños, tratando de acallar la voz de su conciencia. En lo más profundo sabía que aquel consejo era lógico, pero algo dentro de él se resistía. ¿Cómo levantar la espada contra su propio padre, contra aquel que lo había criado, abrazado, amado? El recuerdo de una carta guardada desde la infancia le atravesó la memoria. Se levantó y caminó hasta su aposento. Cerró la puerta tras de sí y, con manos temblorosas, abrió un cofre pequeño. Allí estaba la carta, amarillenta por el tiempo, escrita con la letra delicada de su madre. La había encontrado años atrás en un descuido,
escondida entre libros. Nunca debió leerla, pero lo hizo. En esas páginas, su madre confesaba miedos, dudas, culpas que habían quedado grabadas en la infancia de Adriel. Palabras que, torcidas por la astucia de Nahán, se convirtieron en un veneno contra su padre. Cada vez que Adriel releía la carta sentía que la herida se reabría, que su resentimiento se justificaba, aunque en el fondo una parte de él gritara que todo había sido una trampa. «¿Y si la raíz soy yo mismo?», murmuró, apretando el papel contra su pecho. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero las borró con la mano. Un rey no debía llorar. Un rey debía decidir. Mientras tanto, en el Valle del Exilio, Elías reunía a su gente bajo la luz del fuego. Había ordenado descansar la noche anterior, y al amanecer todos despertaron con vida. Ese simple hecho ya era un milagro. Pero los rumores no cesaban. Nuevos mensajeros llegaban con noticias falsas, asegurando que Adriel avanzaba con millares y que pronto serían arrasados. Elías escuchó los informes en silencio, hasta que levantó la mano para acallar el miedo. «Escuchen bien. No temeré a 10 millares que se alcen contra mí, porque más grande es quien me rodea que todos ellos juntos». Las palabras se clavaron como fuego en el corazón del campamento. Los hombres enderezaron la espalda, las mujeres respiraron con alivio, y los niños se aferraron a la idea de que aún había esperanza. Tadeo, el capitán leal, se acercó después de la reunión. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de respeto y desesperación. «Mi señor, no podemos quedarnos quietos. Déjame organizar un ataque nocturno. Dame una docena de hombres y traeré la cabeza de Nahán». Elías lo miró con firmeza. «No me entregues victorias que me roben el alma. La sangre no asegura el futuro, solo lo mancha». Tadeo bajó la cabeza, pero dentro de sí la duda crecía. ¿Era posible vencer con compasión? ¿Podía un rey sobrevivir sin aplastar a sus enemigos? Esa misma noche, Mara se acercó a su esposo. Sus ojos brillaban en la penumbra del campamento, cargados de un secreto que había guardado demasiado tiempo. «Elías», dijo con voz temblorosa, «debes saber algo. Nahán conoce un pecado antiguo. Lo usa para envenenar el corazón de Adriel». Elías se quedó inmóvil. El silencio entre ellos se hizo pesado. «Temí perder a nuestro hijo», continuó Mara, con lágrimas, «y en mi miedo abrí la puerta a sombras que nunca debieron entrar». Elías cerró los ojos. Cada palabra de su esposa era un golpe en el pecho. «La verdad me hiere», respondió, «pero la mentira nos mata». Ella lo abrazó con desesperación. Elías sabía que no podían seguir huyendo de ese veneno. Debía enfrentar la calumnia con verdad pública, aunque esa verdad lo deshonrara. En ese momento, Miqueas, el profeta, apareció con una convicción que estremecía. «El Señor me mostró un camino», anunció. «No iremos por la ruta que parece lógica. Daremos un rodeo por senderos ocultos. A los ojos de los hombres es locura, pero será la salvación». Algunos murmuraron con incredulidad, pero Elías levantó la mano y declaró: «Obedeceré incluso cuando no entienda». Esa decisión salvó familias enteras, porque sin saberlo, Nahán había preparado una emboscada en la ruta principal. La obediencia los libró de una masacre. Elías comenzó a comprender que la verdadera batalla no era con espadas, sino con voces. Las voces que acusaban, las voces que mentían, las voces que querían arrancar la esperanza. Y supo que debía enseñar a su pueblo a silenciar esas voces con una sola verdad: Dios es escudo alrededor de nosotros. Mientras tanto, en Salem, Nahán no descansaba. Organizó un banquete para los capitanes de Adriel, celebrando una victoria aún no lograda. El vino corría, las risas resonaban, pero en el corazón del joven rey no había alegría. Adriel observaba el trono desde la distancia, preguntándose por qué el poder le sabía a miedo. Entonces escuchó a una anciana sirvienta susurrar mientras recogía las copas vacías: «Tu padre te amó primero». Adriel tembló. Las palabras eran un cuchillo inesperado, recordándole lo que intentaba olvidar. Nahán lo observaba todo con sonrisa torcida. Sabía que la guerra aún no había terminado, y su objetivo no era solo el trono, sino quebrar para siempre el lazo entre padre e hijo. En el campamento, Elías se apartó una noche para clamar en soledad. Su voz quebrada se elevaba al cielo: «No pido el trono, no pido venganza,
Solo pido un corazón que no devore a su propio hijo. El viento sopló entre los árboles, como si el cielo respondiera con un murmullo invisible. Y Elías sintió que su oración había sido escuchada, no desde cualquier lugar, sino desde el Monte Santo, desde el centro mismo del poder divino. La fe del rey se fortalecía, y cada vez que su pueblo lo veía levantar la cabeza, aunque todo se derrumbara a su alrededor, recordaban que la gloria del Altísimo seguía con ellos. Así, el exilio no era solo huida, sino escuela de confianza. Y aunque el enemigo parecía avanzar con fuerza implacable, el pueblo descubría que el verdadero poder no estaba en el número de espadas, sino en la voz que clamaba al cielo. Elías lo sabía. La batalla apenas comenzaba. Pero también sabía que cada paso, cada lágrima y cada susurro serían memoria de un pueblo que aprendería a levantarse incluso cuando todo parecía perdido. Porque en medio de la traición más dolorosa aún podía declarar: «Tú, Señor, eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza». Y esa declaración, repetida una y otra vez, se convertiría en la semilla de la victoria que todavía nadie veía. La tarde se deslizaba lentamente sobre el valle donde el pueblo de Elías había levantado su campamento. El sol caía detrás de las colinas y teñía el cielo con tonos de fuego y de sangre, como si la naturaleza misma reflejara la tensión que se respiraba en cada corazón. Las fogatas comenzaban a encenderse, y el humo ascendía en espirales que parecían plegarias silenciosas hacia lo alto. Los hombres se acomodaban en torno a los fuegos, reparando armas con piedras improvisadas, mientras las mujeres repartían pan duro y agua escasa. Los niños, agotados, se quedaban dormidos en los brazos de sus madres, ajenos al peligro que los rodeaba. Todo el campamento era un cuadro de fragilidad, una caravana de exiliados que dependía de la fe más que de las espadas. Elías caminaba entre ellos con paso lento pero firme. Había en su mirada un cansancio profundo, pero también una determinación que no se quebraba. Cada saludo que ofrecía, cada mano que apoyaba en el hombro de un soldado, transmitía la misma verdad: todavía estamos de pie. El pueblo lo observaba con respeto. No veían ya al rey coronado con oro, sino al hombre que resistía con esperanza en medio de la traición. Al caer la noche, el consejo de los más cercanos se reunió alrededor de una fogata más grande. Tadeo, el capitán, mantenía los ojos clavados en las llamas, con el ceño fruncido y los puños apretados. No comprendía la calma del rey. Para él, cada minuto de inacción era una invitación al desastre. «Mi señor», dijo al fin, rompiendo el silencio, «hemos visto los mensajeros que llegan. Sabemos que los enemigos aumentan en número. No podemos dormir tranquilos. Si no actuamos, nos arrasarán en la oscuridad». Elías lo miró con serenidad. «Dormiremos, Tadeo», respondió, como quien pronuncia un decreto inquebrantable. «Y lo haremos porque confiaremos en que el Altísimo vela por nosotros mientras cerramos los ojos». Tadeo se levantó de golpe, incapaz de contener la rabia. «Eso no es estrategia, es imprudencia». Elías no elevó la voz. «No es imprudencia, es confianza. Dormiremos, y si despertamos, será porque el Señor nos sostuvo». Miqueas, el profeta, asentía en silencio. Había en sus ojos un brillo que confirmaba las palabras del rey. «Hay un poder mayor en descansar», dijo con suavidad, «porque quien duerme confiando en Dios reconoce que no es dueño de la batalla». El campamento quedó dividido entre la ansiedad y la calma. Muchos temblaban con la idea de entregarse al sueño en medio de la amenaza, pero otros, contagiados por la fe de su rey, se recostaron sobre mantas gastadas y cerraron los ojos, repitiendo en silencio las palabras que habían escuchado. «El Señor es nuestro escudo alrededor». Esa noche fue un ejercicio de fe. El cielo estaba oscuro, el viento soplaba entre los árboles, y en la distancia algunos juraron escuchar pasos de soldados. Pero nadie llegó. Elías, tendido sobre la tierra, cerró los ojos y dejó que la paz lo envolviera como un manto. Su respiración se volvió lenta, y por primera vez desde la huida pudo descansar. Al amanecer, abrió los ojos y vio que el sol iluminaba el valle. Estaba vivo. Y no solo él, sino todo su pueblo. Habían dormido y habían despertado, porque Dios los había sustentado. Elías se puso de pie con lágrimas en los ojos. Levantó la voz para que todos lo escucharan. «Me acosté y dormí,
y desperté porque el Señor me sostuvo. El pueblo respondió con un murmullo de asombro y gratitud. No era una declaración vacía, era un testimonio vivido en carne propia. Mientras tanto, en el palacio, Adriel no podía encontrar descanso. Se había recostado en su lecho real, pero el sueño lo evitaba como si lo rechazara. Su mente estaba atrapada entre la ambición y el remordimiento. Recordaba la voz de Naán, insistiendo en que debía destruir a su padre, pero también escuchaba las palabras de la anciana sirvienta que le había dicho que su padre lo amaba. Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro. Cada sombra en la habitación parecía acusarlo. Cada rincón le recordaba que había tomado un trono que aún no le pertenecía. Naán apareció en la puerta, silencioso como siempre. «¿Por qué no descansas, mi rey?», preguntó con tono fingidamente amable. Adriel no respondió. Lo miró con ojos enrojecidos por la vigilia. «No puedo dormir. El trono pesa más que la corona». Naán sonrió con ironía. «El peso se aligera cuando eliminas la amenaza. Tu padre vive, y mientras lo haga, tu sueño será ligero, y tus noches largas». Adriel lo apartó con un gesto. «Déjame en paz». Pero las palabras de Naán seguían perforando su conciencia. En el campamento del exilio, Elías ordenó que se levantara a todo el pueblo. Quería que todos escucharan lo que había aprendido durante la noche. Se subió a una roca y levantó la voz con autoridad. «Anoche dormimos rodeados de miedo, pero despertamos porque el Altísimo nos sostuvo. Eso significa que no estamos solos, que aunque los enemigos se multipliquen, no prevalecerán». Los hombres levantaron sus espadas hacia el cielo. Las mujeres abrazaron a sus hijos con lágrimas de alivio. Era como si una ola de esperanza recorriera el campamento entero. Tadeo, aunque aún dudaba, no pudo evitar sentir un estremecimiento en el corazón. Tal vez la compasión de su rey era más fuerte que todas las espadas juntas. Esa mañana, mientras el pueblo se preparaba para continuar la marcha, Elías se apartó unos instantes para clamar en soledad. Su voz se quebraba, pero su fe se hacía más firme con cada palabra. «No temeré a 10 millares que se alcen contra mí, porque más grande eres tú que todos ellos juntos. Levántate, Señor, y muéstrate fuerte en medio de mi debilidad». El viento sopló entre los árboles, como si la creación misma respondiera a su clamor. Elías sintió que su oración no había quedado en el vacío. Cuando regresó al campamento, notó que los rostros de su pueblo ya no reflejaban solo miedo, sino también confianza. Había en ellos un brillo nuevo, como si comenzaran a entender que la verdadera victoria no era la ausencia de enemigos, sino la presencia constante de Dios. Ese día, emprendieron la marcha por senderos ocultos, guiados por Miqueas. El profeta caminaba al frente con una seguridad que desafiaba la lógica. Elías lo seguía, convencido de que la obediencia, incluso sin entender, era el camino hacia la salvación. Atravesaron colinas, cruzaron riachuelos, se adentraron en bosques densos. El pueblo murmuraba cansado, pero nadie se detuvo. En lo invisible, el escudo seguía rodeándolos. Mientras avanzaban, Elías levantó la cabeza y declaró con voz firme, como si hablara no solo a su pueblo, sino también a sus enemigos y al mismo cielo: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». Las palabras resonaron como un trueno en medio del silencio del valle, y aunque la batalla aún estaba lejos de resolverse, esa confesión se convirtió en la bandera de un pueblo que había decidido seguir creyendo incluso en medio de la traición. El viento trajo consigo un murmullo extraño, como si las colinas cercanas respiraran amenazas invisibles. Era el preludio de una jornada oscura. Elías había ordenado la marcha por rutas ocultas, pero no tardaron en llegar nuevos rumores, cada uno más cargado de temor que el anterior. Decían que Adriel había reunido millares de hombres, que las lanzas brillaban ya en los senderos, que la emboscada era inminente. Las voces se repetían hasta en los oídos de los niños, sembrando pánico en los corazones. Entre los caminantes se alzó un hombre que parecía venir exhausto. Su túnica estaba cubierta de polvo, su respiración entrecortada. Se presentó como un mensajero y gritó con fuerza: «Rey Elías, tu hijo ha desplegado 10 millares contra ti. No hay refugio posible. Pronto caerán sobre nosotros». Un murmullo de horror recorrió al campamento. Algunos se dejaron caer de rodillas, otros comenzaron a llorar.
Las madres abrazaban a sus hijos con desesperación. Era como si la sentencia estuviera escrita. No había salvación, solo derrota. Elías se adelantó entre la multitud. Su figura se recortaba contra la luz del sol poniente, con el rostro endurecido por el dolor, pero iluminado por una fe que nadie podía arrancar. Se acercó al mensajero, lo miró con ojos firmes, y notó un detalle que pasó desapercibido para todos. El sello de cera en la carta que el hombre traía era falso. La mentira quedó al descubierto. Elías levantó la mano y su voz tronó por encima del miedo colectivo. Aunque 10 millares se levanten contra mí, no temeré, porque el Altísimo es escudo alrededor, el que me sostiene en medio de la tormenta. El mensajero retrocedió, sorprendido por la firmeza del rey. Los que estaban alrededor comenzaron a murmurar entre sí. Algunos entendieron que habían estado a punto de ceder ante una trampa, que la mentira casi los había quebrado. Elías no se detuvo allí. Caminó hacia el centro del campamento y habló a todos, dejando que su voz resonara como un campanazo que despejaba las tinieblas. No se dejen gobernar por la mentira. El enemigo busca quebrar nuestra fe antes de quebrar nuestras espadas. Pero nuestra victoria no depende de rumores ni de números, sino del poder de quien nos rodea. Las palabras calaron hondo. Muchos comenzaron a enderezar el cuerpo, a respirar con calma, a mirar a su alrededor con un brillo distinto en los ojos. Tadeo, sin embargo, no compartía la calma de su rey. Esa misma noche se acercó a él con el rostro endurecido. «Déjame salir con mis hombres», dijo con voz cargada de impaciencia. «No esperemos a que ellos caigan sobre nosotros. Daremos un golpe certero, acabaremos con Naán, y tu trono volverá a ser seguro». Elías lo miró con compasión. «No quiero victorias que me roben el alma. No seré yo quien derrame sangre inocente por miedo». «¿Inocente?», replicó Tadeo con amargura. «Naán es la serpiente que envenena a tu hijo. Si vive, el reino caerá en tinieblas». Elías sostuvo su mirada con firmeza. «No se trata de lo que tú y yo creemos justo, sino de lo que el Altísimo decide. No me corresponde segar cabezas, sino mantener la fe». Tadeo apretó los dientes. Su corazón ardía de frustración. Amaba al rey, pero la idea de perderlo por exceso de compasión lo desgarraba. Mara observaba la escena en silencio. En sus ojos había lágrimas que no se atrevía a derramar. Conocía el peso de las palabras de Tadeo, pero también sabía que el camino de Elías no era de venganza. El amor que lo movía era más grande que la furia, aunque ese amor lo expusiera a la incomprensión de los suyos. En el palacio, Adriel recibía informes de Naán. El consejero describía con lujo de detalles cómo Elías estaba debilitado, rodeado solo de un puñado de fieles, acampando como un fugitivo. «Es cuestión de tiempo», decía Naán, con voz impregnada de veneno. «Si damos un golpe ahora, todo habrá terminado». Adriel, sin embargo, no encontraba paz. Caminaba inquieto por la sala, con el ceño fruncido. «¿Qué si el pueblo comienza a dudar?», preguntó. «¿Y si aún ven en mi padre la verdadera corona?». Naán lo observó con paciencia fingida. «El pueblo se doblega ante la fuerza. Aplasta a tus enemigos y nadie osará levantar su voz». Adriel apretó los puños. Cada palabra del consejero era lógica, pero su corazón lo acusaba. La sombra de la carta que guardaba en su aposento lo perseguía. Las palabras escritas por su madre en aquel papel lo habían marcado para siempre. Naán había sabido usarlas como dagas contra la memoria de su padre. Esa noche, el joven rey se encerró en sus aposentos y volvió a leer la carta. Las lágrimas le nublaban la vista. Recordaba la voz de la anciana sirvienta que le había susurrado que su padre lo había amado primero. Esas dos verdades chocaban en su interior como mares en tempestad. Mientras tanto, en el valle, Elías reunió a su pueblo una vez más alrededor del fuego. El cansancio era evidente, pero también lo era la necesidad de escuchar. «Hermanos», dijo con voz fuerte, «no permitan que el miedo gobierne sus corazones. Dormiremos esta noche, y si despertamos, será porque el Señor nos sostuvo». Algunos lo miraron incrédulos. ¿Cómo dormir sabiendo que los enemigos se multiplicaban? Pero el rey no titubeó. Su certeza se volvió ejemplo. Lentamente, uno a uno, comenzaron a recostarse sobre la tierra, entregando su descanso a la fe. Elías se apartó unos pasos del campamento. Miró al cielo estrellado y dejó escapar un suspiro. «Señor, no pido riquezas ni tronos.
Solo pido un corazón que no se endurezca, un corazón que no devore al hijo que engendró. El silencio de la noche fue su respuesta, pero en ese silencio había una paz que lo envolvía. Miqueas se acercó con paso tranquilo. El Altísimo te escuchó, dijo con suavidad. Desde su monte santo respondió a tu clamor. Elías inclinó la cabeza con gratitud. No necesitaba ver el cumplimiento aún. Le bastaba con saber que su voz no se había perdido en el vacío. En lo profundo del campamento, Tadeo luchaba con su propio corazón. La tentación de actuar por su cuenta lo quemaba. Había jurado lealtad a su rey, pero ¿podía quedarse quieto mientras la amenaza crecía? Se levantó varias veces en la noche, aferrando la empuñadura de su espada, debatiéndose entre la obediencia y el impulso. Cada vez que se acercaba al límite de la traición, la imagen del rostro sereno de Elías lo detenía. El amanecer llegó sin sobresaltos. Una vez más, el pueblo había dormido y despertado. Una vez más, Elías declaró con firmeza que el Señor los había sostenido. Las voces de acusación seguían resonando. Los rumores no cesaban, pero el campamento comenzaba a entender que había una fuerza mayor que todo eso. La fe del rey se estaba volviendo contagiosa. Elías levantó la voz, mirando hacia las colinas, como si hablara directamente a su hijo en la distancia. Levántate, Señor, rompe la voz del engaño, que caigan los dientes de los que siembran injusticia. El pueblo respondió con un clamor unánime, como si el valle entero se uniera en una misma oración. Elías sabía que aún no había victoria visible, pero también sabía que cada declaración era un muro levantado contra el enemigo, y mientras hubiera fe, habría futuro. El amanecer trajo consigo un aire fresco, cargado de humedad, como si el valle hubiera respirado aliviado tras otra noche sin ataque. El pueblo despertaba con movimientos lentos, estirando los brazos, recogiendo mantas, sirviendo un poco de pan duro y agua. Era la rutina de un exilio que ya se había vuelto costumbre. Dormir con miedo y despertar con la certeza de que, de algún modo, la mano del Altísimo aún los sostenía. Elías se incorporó entre sus fieles, con la túnica polvorienta y el rostro marcado por el cansancio. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo sereno. Cada nuevo día era testimonio de que el enemigo no había tenido la última palabra, y ese simple hecho era suficiente para levantar su ánimo. Mientras observaba a los niños que reían tímidamente al corretear entre las tiendas, pensó en Adriel. La imagen de su hijo lo atravesaba como una daga. Lo recordaba pequeño, abrazado a su cuello, preguntando sin descanso sobre el futuro que lo esperaba. Ahora ese mismo hijo levantaba ejércitos en su contra. El dolor era insoportable, pero Elías se obligaba a mantener la frente en alto. Tadeo se le acercó con expresión sombría. El capitán llevaba días insistiendo en lo mismo, la necesidad de atacar, de adelantarse a los movimientos del enemigo. Su paciencia se había agotado. «Mi señor», dijo con voz grave, «hemos esperado demasiado. Tus enemigos no descansan. Si seguimos quietos, pronto caerán sobre nosotros como una tormenta. Déjame actuar. Dame hombres y traeré la cabeza de Naán». Elías lo miró en silencio. El fuego que ardía en los ojos de Tadeo no era el de la fe, sino el de la impaciencia. «Te lo prohíbo», respondió con calma. «No levantarás la espada sin mi palabra». El capitán dio un paso adelante, incapaz de contener su frustración. «¿Acaso no ves lo que está en juego? Ese hombre es una serpiente. Se alimenta de la debilidad de Adriel y envenena su corazón. Si lo eliminamos, el reino podría volver a tus manos». Elías se mantuvo firme. «No quiero victorias manchadas de sangre. No seré yo quien destruya con mis manos lo que aún puede ser restaurado por el Altísimo». Tadeo apretó los dientes. Sentía que la compasión del rey era una carga insoportable. Sin embargo, no se atrevía a desobedecer. Su lealtad era más fuerte que su ira, aunque dentro de él comenzaba a abrirse una grieta peligrosa. Mara, que había escuchado parte de la conversación, se acercó con los ojos enrojecidos. Su rostro reflejaba la lucha de una mujer que cargaba secretos demasiado pesados. Esa noche no había dormido. El recuerdo de sus confesiones recientes la mantenía despierta. «Elías», dijo en voz baja, «no ignores lo que Naán conoce. Usa nuestras propias sombras para manipular a nuestro hijo. Lo que le conté fue torcido y convertido en daga. Adriel lo cree, lo siente como verdad». El rey bajó la vista.
Sus hombros se encorvaron bajo un peso invisible. «La verdad me hiere», susurró, «pero la mentira nos mata». Mara lo tomó de la mano. Su voz se quebró al añadir: «Temí perder a nuestro hijo, y en mi miedo abrí la puerta a sombras que nunca debieron entrar». Elías cerró los ojos, dejando que la confesión le atravesara como un rayo. Comprendió que la única salida era enfrentar la mentira con la verdad, aunque eso significara exponerse, aunque el pueblo lo mirara con desprecio. Prefirió la herida de la honestidad antes que la corrupción de la falsedad. Miqueas, el profeta, llegó en ese momento con el manto ondeando al viento. Su rostro estaba iluminado por una certeza inquebrantable. «El Señor me ha mostrado el camino», anunció. «No iremos por la ruta que esperan nuestros enemigos. Tomaremos un desvío que parecerá necedad a los ojos de los hombres, pero será nuestra salvación». Muchos en el campamento comenzaron a murmurar. Algunos se quejaban, agotados de caminar por senderos inciertos. Pero Elías levantó la mano y declaró con firmeza: «Obedeceremos incluso cuando no entendamos. La fe es nuestro camino, no la estrategia humana». La decisión fue obedecida. El pueblo comenzó a levantar el campamento. Elías notaba que los pasos eran pesados, que el cansancio se acumulaba en cada cuerpo, pero también veía algo más. Un brillo de esperanza en los ojos de aquellos que se atrevían a creer. La marcha fue lenta y ardua. Atravesaron colinas empinadas, cruzaron riachuelos que helaban los pies, se adentraron en bosques donde el sol apenas lograba entrar. El murmullo del cansancio se mezclaba con el crujir de las ramas bajo sus pasos. Pero cada vez que alguno desfallecía, Elías recordaba en voz alta la promesa que lo sostenía: «El Señor es nuestro escudo alrededor». Y el eco de sus palabras se multiplicaba entre la multitud, devolviendo ánimo a los débiles. Tadeo, aunque obedecía, no podía dejar de luchar consigo mismo. Cada paso que daba sentía que se alejaba de la oportunidad de vengar la traición. La imagen de Naán se le aparecía como un espectro que lo desafiaba a actuar. Esa noche, ya acampados en un claro, Tadeo se apartó del grupo. Se sentó bajo un árbol, con la espada apoyada en las rodillas. Hablaba consigo mismo en voz baja, como si librara un duelo interno. «¿Soy leal al rey o a mi orgullo? ¿Qué pesa más en mí?». Su respiración era agitada, y sus manos sudaban sobre la empuñadura del arma. Por un momento creyó que se levantaría en silencio para desobedecer y atacar por su cuenta. Pero entonces recordó el rostro sereno de Elías, su fe inquebrantable, y algo en su interior se quebró. «Si muero obedeciendo, que así sea», murmuró, soltando la espada con un suspiro. Mientras tanto, en Salem, Naán seguía alimentando la ambición de Adriel. Había organizado un banquete para los capitanes, celebrando una victoria que aún no existía. Las copas rebosaban de vino y las risas llenaban la sala. Los soldados aclamaban a su nuevo rey, pero Adriel se mantenía apartado, observando desde su asiento con un gesto sombrío. «Declara el fin y el fin vendrá», le susurraba Naán al oído. «Habla como vencedor y la victoria será tuya». Adriel apretaba la copa entre las manos. El vino no le calmaba la sed, solo aumentaba el vacío en su pecho. Se preguntaba por qué el poder le sabía a miedo. En medio del ruido, una anciana sirvienta se inclinó para recoger una jarra caída. Al pasar cerca de Adriel, murmuró casi en un susurro: «Tu padre te amó primero». El joven rey se estremeció. Esa frase lo atravesó como un cuchillo. Por un instante todo el bullicio del banquete desapareció, y solo quedó esa verdad resonando en su mente. Naán lo observó con suspicacia. Sabía que debía redoblar su influencia, pues el corazón de Adriel aún no estaba completamente endurecido. De regreso en el campamento, Elías se apartó para orar. Sus palabras eran un clamor que nacía de lo más profundo de su alma. «No busco el trono ni la gloria. Solo pido que mi corazón no se convierta en enemigo de mi propio hijo. Respóndeme, Señor, desde tu monte santo». El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo una calma indescriptible. Elías sintió que su oración había sido escuchada. No necesitaba señales visibles. La paz en su pecho era suficiente. Cuando regresó, encontró a su pueblo reunido alrededor del fuego. Los miró uno por uno y levantó la voz: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». El eco de su declaración resonó en la noche. El pueblo respondió con un clamor unánime, y las colinas se llenaron de un sonido que parecía rugido de victoria.
Elías comprendió entonces que cada palabra de fe era un muro levantado contra la desesperanza. No necesitaban espadas brillantes ni ejércitos incontables. Mientras tuvieran esa convicción, ninguna mentira podría derrotarlos. Y aunque la batalla aún estaba lejos de resolverse, algo nuevo estaba naciendo en ese valle de exilio. Un pueblo que aprendía a vivir no de lo que veía, sino de lo que creía. La noche cayó sobre el campamento como un manto pesado. El silencio solo era roto por el crepitar de las fogatas y por el llanto entrecortado de algunos niños que aún temían el regreso de los enemigos. Elías se mantenía de pie, con la mirada perdida en el horizonte. Sus ojos parecían buscar en la oscuridad una señal que confirmara lo que en su corazón ya sabía. La batalla que debía librar no era contra ejércitos de carne y hueso, sino contra las mentiras que intentaban devorar la verdad. Mara se acercó a él con pasos vacilantes. Llevaba el rostro cubierto de sombras, y en sus labios se dibujaba una confesión que había retenido demasiado tiempo. Su voz tembló al romper el silencio. «Elías, necesito decirte algo más». El rey giró hacia ella, percibiendo el peso de lo que estaba por salir de su boca. «Naán no solo usa tus errores contra ti», susurró ella. «Usa también los míos, y temo que lo que comenzó como un secreto guardado en mi miedo se haya convertido en la raíz de todo este desastre». Elías sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su respiración se agitó, pero no apartó la mirada de su esposa. «Habla, Mara. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira que nos consuma». Ella cerró los ojos, dejando que una lágrima corriera por su mejilla. «Cuando Adriel era niño, dudé de tu amor por él. En mis momentos de debilidad, temí que tu trono y tus batallas fueran más importantes que nuestra familia. Y en un arrebato de miedo, escribí palabras que jamás debieron salir de mi corazón. Palabras que Naán encontró, y que usó para llenar a nuestro hijo de resentimiento». Elías sintió un puñal atravesarle el pecho. Comprendió que la carta que pesaba en las manos de su hijo, la que lo atormentaba, había nacido del miedo de su propia esposa. «Mara», murmuró, con la voz quebrada, «esa confesión puede destruirnos, pero también puede salvarnos». Ella lo miró con desesperación. «Temí perder a nuestro hijo, y en ese temor sembré la semilla de esta división. Ahora lo veo, y no sé cómo repararlo». Elías tomó su rostro entre las manos y habló con ternura. «La mentira puede haber herido a Adriel, pero la verdad aún puede sanarlo. Aunque nos cueste la honra, aunque el pueblo nos mire con desprecio, enfrentaremos esta herida de frente». En ese instante, comprendió que no podía seguir huyendo. Debía exponer la verdad, aunque lo dejara vulnerable, aunque la historia de su familia quedara marcada por la vergüenza. Mientras tanto, en el palacio, Adriel no lograba apartar de su mente las palabras de la anciana sirvienta. «Tu padre te amó primero». Esa frase chocaba con el contenido de la carta que guardaba bajo llave. El conflicto lo desgarraba. ¿A quién debía creer? ¿A las letras frías del papel o al eco vivo de un recuerdo que aún latía en su memoria? Naán lo observaba con atención. Percibía la grieta en su interior y temía que esa grieta se convirtiera en apertura hacia el perdón. Se acercó a él con la destreza de un depredador. «No permitas que voces débiles confundan tu juicio. Esa sirvienta habla de amor, pero el amor de tu padre nunca fue suficiente. ¿Dónde estaba él cuando necesitabas su abrazo? ¿Dónde estaba cuando llorabas de niño?» Adriel apretó la carta contra su pecho, sintiéndose atrapado entre la verdad y la mentira. «No sé qué creer», confesó con voz baja. Naán sonrió con satisfacción. «Cree en la espada. Cree en la fuerza. La duda es debilidad, y un rey no puede permitírsela». Elías, en el campamento, reunió a su pueblo esa misma noche. No quería que la confesión de Mara se quedara solo entre ellos. Sabía que era momento de levantar la verdad, aunque doliera. Frente a la multitud, con las llamas iluminando su rostro cansado, habló con voz firme. «Han escuchado rumores. Han oído voces que dicen que no hay salvación para mí. Pero quiero que sepan algo más. Las mentiras que circulan nacieron de nuestras propias grietas, de errores pasados, de palabras que nunca debieron escribirse». El pueblo murmuró, sorprendido por la franqueza del rey. Nadie esperaba que expusiera así sus heridas. Elías continuó, sin bajar la voz. «El enemigo usa esas sombras para dividirnos, pero no me avergonzaré de la verdad.
Prefiero ser un hombre quebrantado que un rey sostenido por mentiras. Hubo un silencio profundo. Algunos se miraron con desconcierto, otros con lágrimas en los ojos. La sinceridad de su rey los desarmaba. Miqueas, el profeta, levantó la voz para confirmar. El Altísimo no desprecia un corazón quebrantado. Al contrario, en esa debilidad se muestra su fuerza. El pueblo comenzó a asentir lentamente. La herida estaba expuesta, pero en ese acto de vulnerabilidad nació una nueva confianza. Esa noche, mientras el campamento se sumía en un silencio reverente, Tadeo luchaba de nuevo con su orgullo. La revelación de su rey lo desconcertaba. No entendía cómo alguien podía gobernar desde la debilidad, pero al mismo tiempo sentía que esa transparencia era más poderosa que cualquier espada. En Salem, Adriel recibía informes de que su padre y su gente habían escapado de una emboscada gracias a un desvío inesperado. Esa noticia lo sacudió. Recordó cuántas veces su padre había tomado decisiones incomprensibles que terminaban salvándolos a todos. Obedece incluso cuando no entiendas, recordó, como un eco del pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Naán estaba allí para sofocar cualquier brote de ternura. «No te dejes engañar», dijo con dureza. «Tu padre sobrevive porque aún no has sido lo bastante fuerte. Si no actúas pronto, la gente verá en él la salvación que debería ver en ti». Adriel apretó los dientes, atrapado en una red de dudas. En el valle, el pueblo de Elías despertó al amanecer con una paz extraña. No era la ausencia de miedo, sino la certeza de que, incluso en la fragilidad, podían levantarse. Elías los miró y declaró con voz firme: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». Las palabras fueron recibidas como bálsamo. La multitud respondió con un clamor unánime, un rugido que llenó las colinas y que se convirtió en testimonio. Elías sabía que la batalla aún estaba por delante, pero también sabía que cada declaración era una victoria en sí misma. Y en su corazón entendió algo más profundo, que las heridas expuestas podían convertirse en armas contra el enemigo, porque la verdad, aunque dolorosa, siempre liberaba. El campamento celebró en silencio esa pequeña victoria. La traición de Adriel seguía siendo una herida sangrante, pero el pueblo estaba aprendiendo a resistir no con lanzas ni escudos de hierro, sino con palabras que nacían del corazón. Y aunque el enemigo tramaba su caída, la fe del rey se volvía cada vez más contagiosa, como un fuego que ningún viento podía apagar. La mañana amaneció cubierta por una neblina densa que envolvía los senderos como un velo. El campamento entero parecía sumido en un sueño a medio despertar, donde cada silueta era apenas una sombra que se deslizaba en silencio. Elías se levantó antes que todos y observó el horizonte oculto. Sabía que la niebla era tanto una amenaza como una protección. Podía esconderlos de los ojos del enemigo, pero también volverlos vulnerables a una emboscada. Miqueas apareció a su lado, con el rostro tranquilo, como si aquella confusión natural fuera más un signo que un peligro. «Hoy tomaremos un camino distinto», anunció el profeta, señalando hacia las colinas. «No iremos por el sendero ancho, aunque parezca más rápido. El Altísimo me ha mostrado una ruta que a los ojos de los hombres parece una pérdida de tiempo, pero que nos librará de la trampa». Elías lo escuchó con atención. No dudaba de sus palabras. Cada decisión guiada por Miqueas hasta ese momento había resultado ser la salvación en momentos críticos. El problema no era su fe, sino la resistencia del pueblo que ya estaba agotado por las marchas. «¿Cuánto más debemos caminar?», preguntó uno de los soldados, con el ceño fruncido y la voz cargada de cansancio. Elías se volvió hacia él con serenidad. «Caminar lo que sea necesario. La obediencia es nuestro refugio, aunque nuestros pies sangren». El pueblo comenzó a recoger sus pertenencias. El murmullo de inconformidad era inevitable. Mujeres con niños en brazos, hombres que arrastraban armas pesadas, jóvenes que apenas podían cargar con sus propias mochilas. Todos parecían al borde del colapso. Y aún así, la voz del rey los sostenía. La ruta propuesta por Miqueas era sinuosa y estrecha. Atravesaba colinas rocosas donde las piedras lastimaban los pies, cruzaba arroyos helados que empapaban las túnicas y se adentraba en bosques donde el sol apenas lograba penetrar. Cada paso parecía un recordatorio de la fragilidad del grupo. Sin embargo, en lo invisible,
Aquella ruta era la protección que necesitaban. A lo lejos, soldados de Adriel esperaban en el camino ancho, listos para una emboscada preparada por Naán. Esperaban con ansias ver aparecer a los fugitivos para caer sobre ellos como un mar de lanzas. Pasaron horas y nadie llegó. La frustración comenzó a crecer entre los capitanes. «¿Dónde están?», preguntó uno de ellos con impaciencia. Naán, aunque fingía calma, en su interior hervía de furia. «Se han desviado», gruñó. «Ese viejo profeta los guía con locuras, pero esas locuras son las que los mantienen vivos». Adriel escuchaba desde su trono improvisado en el campamento enemigo. Su semblante reflejaba la tensión de alguien atrapado entre dos fuerzas. La voz de Naán lo instaba a destruir, a aniquilar, pero en su interior aún resonaban las palabras de la sirvienta: «Tu padre te amó primero». De regreso en el exilio, el pueblo comenzó a murmurar que aquel rodeo era inútil. Algunos preguntaban por qué no podían luchar de frente. Otros, agotados, sugerían regresar y rendirse. Elías los reunió en un claro y levantó la voz para que todos lo escucharan. «Sé que sus pies están cansados, que sus hombros sienten el peso del camino, pero también sé que este sendero es nuestra salvación. No juzguen lo que no entienden. El enemigo espera en el lugar que parece lógico, pero nosotros no somos guiados por lógica humana, sino por la voz del Altísimo». El silencio se extendió entre la multitud. Nadie se atrevió a responder, y aunque el cansancio siguió pesando, retomaron la marcha con una obediencia que, aunque frágil, los mantenía unidos. En medio de esa jornada, un niño pequeño tropezó y cayó al suelo, llorando desconsolado. Su madre, agotada, apenas pudo levantarlo. Elías se detuvo, caminó hacia ellos y cargó al niño en sus propios brazos. El gesto sorprendió a todos. No era un rey que se distanciaba de las debilidades de su pueblo, era un padre que compartía su dolor. «Avanzaremos juntos», dijo con voz suave. «Nadie quedará atrás». Ese acto devolvió esperanza a muchos. La fe no se enseñaba solo con palabras, también con acciones. La marcha continuó. Al caer la tarde, llegaron a un valle oculto, rodeado de montañas que los cubrían como un muro natural. Allí levantaron campamento. Cuando encendieron las hogueras y miraron a su alrededor, comprendieron que estaban a salvo de cualquier ataque inmediato. Miqueas sonrió y levantó sus manos al cielo. «El Altísimo nos trajo aquí. Él nos guardó en lo secreto». Elías observó el fuego y dejó escapar un suspiro. Cada día entendía con más claridad que la batalla no se ganaba en el campo de guerra, sino en la obediencia cotidiana, en las decisiones aparentemente pequeñas que salvaban vidas. Mientras el pueblo descansaba, Tadeo seguía luchando con su corazón. La obediencia a su rey lo mantenía en el camino, pero su mente le gritaba que era un error no atacar. Se apartó del grupo y desenvainó su espada, observando el reflejo de las llamas en el acero. «¿Sirvo al rey o a mi propio deseo de venganza?», se preguntó en voz baja. En su interior ardía el recuerdo de las injusticias de Naán, de la traición de Adriel. Parte de él anhelaba la oportunidad de acabar con esa amenaza de una vez por todas, pero otra parte, más silenciosa, lo detenía. La voz del ejemplo de Elías, que prefería perderlo todo antes que manchar sus manos con sangre innecesaria. Finalmente, Tadeo envainó su espada con un gesto brusco. «Obedeceré», murmuró, «aunque mi orgullo muera en el intento». En Salem, la frustración de Naán crecía. La emboscada había fallado, y los rumores de que el pueblo seguía firme junto a Elías comenzaban a extenderse. Temía que esa resistencia se convirtiera en símbolo de esperanza para otros que aún dudaban de la legitimidad de Adriel. «No podemos permitir que esa chispa se convierta en fuego», advirtió con voz dura. «Debemos aplastarlos pronto». Adriel lo escuchaba en silencio, con la mirada perdida. Su corazón estaba dividido. En un lado, la lealtad a Naán y la ambición de consolidar su trono. En el otro, los recuerdos de su infancia, la voz de su madre en la carta y el amor que aún sentía por su padre, aunque no quisiera admitirlo. Esa noche, mientras el banquete de los capitanes continuaba, Adriel se retiró a sus aposentos. Abrió la carta una vez más y la leyó a la luz de una lámpara. Las palabras de su madre eran un recordatorio doloroso de heridas pasadas,
pero también un testimonio de que el miedo podía deformar la verdad. ¿Y si todo lo que creo es una mentira?, susurró. Las lágrimas rodaron por su rostro. Era un rey en apariencia, pero por dentro seguía siendo un hijo perdido en medio de sombras. En el valle oculto, Elías se levantó en medio de la noche. Caminó hasta un lugar apartado y levantó su voz en oración. No busco grandeza, Señor. Solo pido que me sostengas y que guardes a este pueblo, que mis pasos sigan firmes, aunque el camino parezca necio. El silencio del valle respondió con una calma profunda. Elías supo que su clamor había llegado más alto de lo que sus ojos podían ver. Al regresar al campamento, encontró a su gente durmiendo en paz. Por primera vez desde la huida, el pueblo descansaba sin miedo inmediato. Elías se sentó junto al fuego y sonrió con gratitud. La obediencia nos salvó esta vez, susurró, y lo hará de nuevo. El amanecer trajo consigo un nuevo aire de esperanza. El pueblo despertó con menos temor, como si la confianza hubiera echado raíces en sus corazones. Elías los reunió y declaró con voz firme: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». La multitud respondió con un clamor unánime. El eco se extendió por las montañas, como si la creación misma confirmara esa verdad. Elías comprendió que cada paso dado en fe era una victoria, aunque aún no vieran el desenlace final. El exilio no los estaba destruyendo, los estaba transformando en un pueblo que aprendía a confiar en lo invisible. Y mientras la batalla final se acercaba, en lo profundo de su corazón, sabía que la obediencia y la verdad eran armas más poderosas que cualquier espada. El banquete ardía de ruido y exceso. Las copas rebosaban de vino. Las carcajadas de los capitanes resonaban contra las paredes del salón y las mesas estaban llenas de carnes, panes y frutos, como si la abundancia ya fuera señal de victoria. Naán había ordenado la celebración antes de que la guerra terminara, convencido de que declarar la victoria era la manera de atraerla. Pero en medio de aquel estruendo, Adriel permanecía distante. Sus ojos vagaban por la sala con una mezcla de desconcierto y vacío. Había esperado que el poder lo llenara, que el trono calmara el hambre que llevaba dentro desde niño, pero lo que sentía era aún más insoportable. Una sed que ningún vino podía saciar, un miedo que ningún aplauso lograba disipar. Naán, atento a cada gesto, se inclinó hacia él con una sonrisa torcida. «Declara el fin y el fin vendrá», susurró. «Celebra hoy lo que mañana será inevitable». Adriel lo miró con ceño fruncido. «El vino sabe a ceniza. El trono pesa más que la corona». El consejero reprimió un gesto de impaciencia. Sabía que debía mantener el control sobre aquel joven, porque si Adriel comenzaba a dudar, todo su plan se derrumbaría. Entre el bullicio del banquete, una anciana sirvienta recogía platos y copas vacías. Su cabello gris caía en mechones desordenados y sus manos temblaban por el esfuerzo, pero sus ojos guardaban una claridad que ningún festín podía apagar. Al pasar junto a Adriel, se inclinó y murmuró apenas lo suficiente para que él la escuchara. «Tu padre te amó primero». El mundo se detuvo para el joven rey. Aquellas palabras atravesaron la muralla que había levantado alrededor de su corazón. Recordó de golpe los brazos de su padre alzándolo cuando era niño, las noches en que lo arrullaba para que durmiera, las historias que le contaba junto al fuego. Imágenes que creía enterradas regresaron con fuerza. Adriel apartó la mirada del banquete y se levantó con brusquedad. Los capitanes lo observaron, sorprendidos por su repentina inquietud, pero nadie se atrevió a detenerlo. Caminó hacia sus aposentos como si huyera de un enemigo invisible. Naán lo siguió con pasos rápidos, alcanzándolo en el pasillo. «No escuches a esa mujer», dijo con tono tajante. «Es una sierva que repite nostalgias inútiles. El amor de tu padre nunca fue suficiente, y lo sabes». Adriel se volvió hacia él con los ojos enrojecidos. «¿Y si no es verdad? ¿Y si siempre me engañaste?» Naán lo sujetó por los hombros con firmeza. «Yo te di el trono. Yo te abrí el camino. Sin mí, no tendrías nada». Las palabras eran como cadenas. Adriel cerró los ojos, sintiendo que su voluntad se desmoronaba. Mientras tanto, en el valle, Elías reunía a su pueblo en torno a un fuego encendido en el centro del campamento. La noche era fría, pero las llamas iluminaban los rostros cansados con un resplandor cálido.
El rey levantó la voz para todos, consciente de que la batalla no era solo contra ejércitos, sino contra las mentiras que aún rondaban. Sé que los rumores continúan. Sé que las voces dicen que no hay salvación para mí ni para ustedes. Pero yo les digo hoy que esas voces no tienen la última palabra. El Altísimo nos respondió desde su monte santo, y su escudo nos rodea. El pueblo escuchaba en silencio, algunos con lágrimas, otros con una paz que nunca habían experimentado en medio del exilio. Elías continuó: dormimos y despertamos, porque Él nos sostuvo. No teman. Aunque 10 millares se levanten contra nosotros, no prevalecerán. Miqueas asintió con fuerza, levantando sus manos como quien confirma un decreto eterno. Lo que el rey ha dicho es verdad. La voz de los hombres puede gritar traición, pero la voz del Altísimo grita victoria. Elías cerró los ojos un instante, dejando que las palabras calaran en su corazón. Sabía que su pueblo necesitaba más que órdenes. Necesitaba esperanza. Mientras todos se dispersaban para descansar, Tadeo permaneció cerca del fuego, con la mirada fija en las llamas. Elías lo observó y se acercó. «Tadeo, veo la lucha en tus ojos». El capitán suspiró con frustración. «No entiendo cómo puedes confiar tanto. Si dependiera de mí, ya habría acabado con Naán, y con cualquiera que se interponga. No soporto esta espera». Elías le puso una mano en el hombro. «Tu fuerza es un regalo, pero tu fidelidad lo es aún más. No necesitamos más espadas, necesitamos más corazones firmes». Las palabras golpearon el interior de Tadeo. Una parte de él ardía de impaciencia, pero otra comenzaba a reconocer que quizá la verdadera batalla era la que se libraba en el alma. En el palacio, Adriel volvió a encender la lámpara en sus aposentos. Colocó sobre la mesa la carta de su madre, arrugada por tantas lecturas. La desplegó y la recorrió con los dedos, como si buscara en ella un destino que no lograba aceptar. Las frases hablaban de dudas, de temores, de un padre que parecía distante. Palabras nacidas del miedo de Mara en tiempos pasados, convertidas ahora en armas por Naán. Adriel apretó el papel contra su pecho y susurró: «¿Y si todo lo que he creído no es más que una mentira?». Las lágrimas se deslizaron por su rostro. No era el rey victorioso que el banquete proclamaba. Era un hijo roto en la soledad de su habitación. Naán irrumpió en la estancia sin anunciarse. Lo vio con la carta en las manos y frunció el ceño. «Esa carta es tu fuerza y tu justificación. No la uses para debilitarte». Adriel lo miró con rabia contenida. «Tú usaste estas palabras para sembrar odio en mí. Tal vez lo lograste, pero no puedes borrar mis recuerdos. Yo recuerdo a mi padre levantándome en brazos, enseñándome a montar, celebrando mis primeras victorias». Naán intentó replicar, pero la voz de Adriel se alzó, temblorosa pero decidida. «No me digas que mi padre nunca me amó. Yo lo sentí, y lo que se siente no puede borrarse con un papel». Naán comprendió que la batalla no estaba ganada. Debía redoblar su astucia, porque el corazón de Adriel comenzaba a despertar. En el valle, Elías volvió a orar en silencio mientras todos dormían. «Señor, no pido la derrota de mi hijo, sino su redención. No permitas que el odio apague en él el recuerdo de mi amor». El viento sopló suavemente, como si confirmara que el clamor había sido escuchado. El amanecer llegó sereno. El pueblo despertó con fuerzas renovadas. Había en ellos una esperanza que crecía cada día, una certeza que se fortalecía en medio de la debilidad. Elías los reunió una vez más y proclamó con voz firme: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». El grito se repitió en la multitud, y el eco resonó en las montañas como un rugido que ningún enemigo podía acallar. Elías comprendió que, aunque aún no habían visto la victoria final, ya estaban aprendiendo a vivir como vencedores. Y esa convicción era la semilla de un desenlace que pronto cambiaría la historia del reino. La noche estaba en silencio, un silencio denso, casi sagrado, como si el mundo entero aguardara algo que estaba por suceder. Las hogueras del campamento ardían con llamas bajas, iluminando apenas los rostros cansados de quienes habían decidido permanecer en vela. Sin embargo, en medio de aquel ambiente de incertidumbre, Elías se levantó y se apartó de todos. Necesitaba estar a solas. Se internó en un claro apartado, donde el cielo abierto dejaba ver las estrellas con un brillo que parecía eterno.
El frío mordía su piel, pero en su interior ardía un fuego que no podía apagar. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y dejó que su voz se quebrara en un clamor profundo. Señor, me rodean acusaciones y rumores. Dicen que no hay salvación para mí, que mi tiempo se acabó. Pero en este momento no clamo por el trono, ni por riquezas, ni por victorias humanas. Clamo por un corazón que no devore al hijo que engendró. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Era el llanto de un padre que amaba incluso en medio de la traición. Sus palabras se elevaron hacia el cielo como un río de dolor y esperanza. Tú, Altísimo, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. A ti clamo, y sé que me respondes desde tu monte santo. El silencio lo envolvió después de esa declaración. No había respuesta audible, pero en lo profundo de su alma sintió un peso desaparecer. Era como si una voz invisible hubiera susurrado que había sido escuchado, que su oración había atravesado los cielos. Elías permaneció allí, con los brazos abiertos hacia lo alto, dejando que la paz descendiera sobre él. Cuando se puso de pie, su rostro ya no reflejaba solo cansancio, sino también certeza. Volvió al campamento con pasos tranquilos. Mientras tanto, el pueblo dormía. Algunos murmuraban en sueños, otros se aferraban a sus hijos como si fueran su mayor tesoro. Nadie sabía lo que el día siguiente traería, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, descansaban bajo una calma que parecía sobrenatural. Al amanecer, Elías se levantó en medio de la multitud y proclamó con voz firme: «Me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sostuvo». Los rostros de los hombres y mujeres se iluminaron. Sus palabras eran como alimento para un pueblo hambriento de esperanza. Elías continuó con fuerza: «No temeré a 10 millares que se alcen contra mí en derredor. Aunque me rodeen, no prevalecerán». El murmullo de aprobación se extendió como una ola. Cada persona en el campamento comenzó a repetir esas frases, como si fueran escudos invisibles que levantaban contra la desesperanza. Tadeo observaba en silencio. Su corazón seguía dividido. Parte de él admiraba la fe inquebrantable de su rey, pero otra parte ardía de frustración. Para un hombre de guerra como él, la idea de enfrentar ejércitos solo con palabras parecía una locura. Esa misma mañana, mientras el pueblo desayunaba con lo poco que quedaba, un escriba se acercó al campamento. Su túnica estaba rasgada y su rostro mostraba señales de temor, pero sus ojos brillaban con determinación. Se arrodilló ante Elías y habló con voz temblorosa: «Señor, vengo del palacio. Trabajé durante años bajo las órdenes de Naán, escribiendo cartas, decretos y mensajes, y ya no soporto el peso de la mentira. He traído documentos que prueban cómo él ha manipulado a Adriel y distorsionado la verdad». Elías lo miró con sorpresa y compasión. «¿Por qué arriesgas tu vida viniendo aquí?». El hombre bajó la cabeza. «No busco oro ni recompensas. Solo quiero limpiar mi nombre y liberarme de la carga de haber sido instrumento de la injusticia». Elías tomó los papeles que el escriba le entregaba. Eran cartas, informes y documentos falsificados por Naán, todos diseñados para sembrar división entre padre e hijo. Cada palabra en esos escritos era una daga de traición. El rey apretó los documentos contra su pecho. «La verdad no se compra ni se vende. La verdad se sostiene. Has hecho lo correcto». El escriba comenzó a llorar como si hubiera cargado durante años un peso insoportable y, al fin, lo hubiera soltado. Entre los papeles, Elías encontró algo que lo hizo temblar. Era una nota de infancia, escrita por Adriel cuando apenas era un niño. En ella expresaba su deseo de agradar a su padre, de ser digno de su amor. Aquellas palabras eran la evidencia de un corazón que había amado, antes de ser corrompido por el veneno de Naán. Elías cerró los ojos, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi hijo aún me recuerda», susurró. «No todo está perdido». El pueblo observaba en silencio. La escena los conmovía, porque entendían que la lucha de su rey no era solo por un trono, sino por el alma de un hijo. Miqueas se levantó y alzó la voz. «El Altísimo está revelando la mentira. No podemos callar más. Este es el inicio de la caída del injusto». Elías asintió. Sabía que aquellos documentos eran más que pruebas. Eran armas de verdad que podían derribar fortalezas de engaño. Mientras tanto, en Salem, Naán comenzaba a inquietarse.
Había notado que Adriel ya no lo escuchaba con la misma devoción. El joven rey parecía distraído, sumido en pensamientos que escapaban a su control. La carta de su madre y los recuerdos de su infancia lo perseguían, y la influencia del consejero ya no era tan absoluta como antes. Nahán apretaba los dientes en secreto. Comprendía que su tiempo era limitado. Debía apresurarse a consolidar su poder antes de que la verdad saliera a la luz. Adriel, por su parte, se encerraba cada vez más en sus aposentos. Se sentía como un prisionero dentro de su propio palacio. El trono que tanto había deseado se había convertido en una cárcel dorada. En la soledad de su habitación, sostenía la carta de su madre y murmuraba con voz quebrada: «Padre, si aún me amas, muéstramelo de algún modo». En el valle, esa misma noche, Elías se apartó una vez más para clamar. No lo hacía como rey, sino como padre. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de dolor y fe. «Señor, rompe las cadenas de la mentira. Quita el velo de los ojos de mi hijo. Haz que recuerde que fue amado desde el principio». El viento volvió a soplar suavemente, como si la creación entera participara de su plegaria. Cuando regresó al campamento, vio a su pueblo dormido en paz. Se detuvo un instante a contemplarlos. El cansancio, la vulnerabilidad y la fragilidad de esas familias eran evidentes, pero también lo era la fuerza invisible que los rodeaba. Elías levantó la vista al cielo y susurró con firmeza: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». En ese momento comprendió que la batalla podía tardar en resolverse, pero la victoria ya estaba sembrada en la verdad que comenzaba a salir a la luz. El sol apenas se levantaba sobre las colinas cuando el escriba regresó al campamento con un fardo de documentos oculto bajo su manto. Elías lo recibió con la misma serenidad de la noche anterior, pero en su interior sabía que aquel encuentro era decisivo. El hombre, temblando, extendió un rollo cuidadosamente atado. «Estos papeles muestran cómo Nahán ha torcido la verdad», dijo con voz entrecortada. «Aquí están los decretos falsificados, las cartas manipuladas, los planes ocultos para dividir el corazón de tu hijo contra ti». Elías desató las cuerdas del rollo y lo extendió sobre una piedra lisa. Sus ojos recorrieron cada línea, cada firma, cada palabra impregnada de veneno. No era solo un complot político, era una traición personal, diseñada para corromper el amor entre padre e hijo. Los hombres cercanos se inclinaron para mirar. El silencio era tan profundo que se escuchaba el crujido del pergamino al desplegarse. Tadeo apretó los puños con furia. «Este hombre merece morir 1000 veces», murmuró. Miqueas, en cambio, levantó la voz con solemnidad. «La verdad siempre sale a la luz, y cuando la mentira se expone, pierde su poder». Elías guardó silencio. Sus manos temblaban al encontrar, entre los documentos, algo que lo dejó sin aliento: una carta escrita por Adriel en su niñez. Las letras torpes mostraban la inocencia de un corazón que anhelaba aprobación. «Padre, algún día quiero ser como tú. Quiero que te sientas orgulloso de mí». Las lágrimas brotaron de los ojos del rey. Esa carta era la prueba de que el amor de su hijo había sido real, antes de que el veneno de Nahán lo corrompiera. «Mi hijo aún me recuerda», susurró, con la voz quebrada. «Aún hay esperanza». El escriba bajó la cabeza, como quien confiesa un pecado. «Fui parte de la red de Nahán, pero no quiero morir siendo su esclavo. He venido porque necesito redención». Elías le puso una mano sobre el hombro. «La verdad no es moneda de cambio. No buscaste oro ni recompensa, sino justicia. El Altísimo te perdonará, y yo también». El hombre cayó de rodillas y lloró con fuerza, liberado de la carga que lo había acompañado durante años. Mientras tanto, en Salem, Nahán comenzaba a percibir que su control sobre Adriel se debilitaba. El joven rey pasaba largas horas encerrado en sus aposentos, leyendo y releyendo la carta de su madre, recordando escenas de su infancia que no coincidían con el odio sembrado en su corazón. «No dejes que las memorias te engañen», le decía Nahán con dureza. «Los recuerdos son trampas del corazón. Lo único verdadero es lo que tienes ahora: el trono, el poder, la fuerza». Adriel lo miraba con ojos cansados. «El poder pesa demasiado. Si el trono exige que mate a mi propio padre, tal vez no lo quiero». Nahán reprimió un gesto de furia. «No seas débil. El pueblo solo respeta la espada. Tu padre es una sombra que amenaza con volver. Si no lo destruyes,
destruirá lo que construimos. Adriel apretó la carta contra su pecho, sintiéndose más prisionero que rey. En el campamento, Elías reunió a su pueblo. Extendió ante ellos los documentos entregados por el escriba y habló con voz firme. Hoy el Altísimo ha expuesto la mentira. Aquí están las pruebas de cómo Naán manipuló, torció y engañó para dividirnos. Esto no es solo un ataque contra mí, es un ataque contra la verdad. El pueblo murmuró con indignación. Los hombres golpeaban el suelo con sus lanzas, las mujeres lloraban al comprender la magnitud de la traición. Elías levantó la carta de Adriel y la mostró a todos. Este es el corazón de mi hijo, antes de ser corrompido. Él me amó. Él deseaba caminar a mi lado. Esa semilla aún vive en él, aunque esté cubierta de sombras. Las lágrimas rodaban por el rostro del rey. No era una confesión de debilidad, sino de humanidad. El pueblo, al verlo tan vulnerable, sintió que la lucha de su líder no era por un trono, sino por el alma de su familia. Miqueas levantó la voz con solemnidad. El Señor ha comenzado a quebrar los dientes de los injustos. La fortaleza de Naán caerá, y cuando caiga, el pueblo verá que la salvación no viene de hombres, sino del Altísimo. Tadeo, aunque aún estaba furioso, comenzó a comprender algo. La batalla no se ganaría con emboscadas, ni con ataques sorpresivos. Se ganaría con la verdad que desarmaba las mentiras. Esa noche, el campamento se llenó de una calma extraña. La certeza de que el enemigo comenzaba a perder fuerza era como un bálsamo sobre los corazones cansados. Elías, sentado junto al fuego, sostuvo la carta de su hijo y la observó una y otra vez. «Adriel, aún no todo está perdido», murmuró. «Tu amor aún vive en algún rincón de tu alma». En el palacio, Adriel se sentía atrapado entre dos voces, la de Naán, que lo empujaba a endurecerse, y la de sus recuerdos, que lo llamaban a regresar. No sabía cuánto más podría resistir. Naán, viendo el peligro, convocó a los capitanes y les ordenó prepararse para un ataque decisivo. «No esperaremos más», dijo con voz dura. «Atacaremos de frente y acabaremos con ese exilio de una vez por todas». Los capitanes asintieron, aunque en algunos rostros se notaba la duda. La fama de la fe de Elías había comenzado a extenderse, y muchos se preguntaban si luchar contra él no sería también luchar contra la voluntad del Altísimo. Elías, en cambio, se fortalecía cada día más en su fe. Aquella noche volvió a orar, sosteniendo la carta en sus manos. «Señor, me diste pruebas de que aún hay vida en el corazón de mi hijo. No permitas que el veneno de Naán lo consuma por completo. Rompe las cadenas de la mentira y deja que tu verdad resplandezca». El viento sopló suavemente, agitando las llamas de las hogueras como si respondiera a su clamor. Al amanecer, el rey se levantó frente a su pueblo y proclamó con voz fuerte: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». El pueblo respondió con un clamor que retumbó en el valle. Era como si cada voz se uniera en un solo grito de fe que sacudía los cielos. Elías sabía que la batalla estaba cerca. No sería una lucha común. No se trataba solo de espadas y lanzas, sino del destino de un hijo, de un pueblo y de la verdad misma. Mientras sostenía la carta de Adriel, comprendió que aquella pequeña hoja escrita con letras infantiles era más poderosa que todos los ejércitos reunidos en su contra. Era el recordatorio de que el amor, aunque herido, aún podía levantarse de entre las cenizas. La madrugada cayó sobre el campamento con un frío punzante que calaba hasta los huesos. Las hogueras chisporroteaban, intentando ahuyentar la oscuridad, mientras los hombres se turnaban para vigilar. Elías permanecía despierto, sentado sobre una roca, con la carta de su hijo aún entre las manos. Aquellas letras torpes escritas en la infancia de Adriel eran para él más valiosas que cualquier espada. Cada palabra recordaba que aún había un corazón que podía ser rescatado, aunque ahora estuviera atrapado por las mentiras de Naán. Tadeo se acercó, con el rostro endurecido por noches de insomnio. Sus ojos reflejaban una batalla interna que no lograba callar. «Mi rey», dijo en voz baja, «no puedo más con esta espera. Los informes son claros. Adriel reúne a sus capitanes y Naán prepara un ataque. Permíteme adelantármele. Dame hombres y acabaré con su consejero antes de que caiga sobre nosotros». Elías lo observó con calma, aunque percibía la tormenta que rugía en el interior de su capitán.
Ya me lo pediste antes, Tadeo, y ya te respondí. No quiero victorias manchadas de venganza. Tadeo apretó los dientes, como si cada palabra del rey fuera una herida. No se trata de venganza, se trata de justicia. Ese hombre ha sembrado odio, ha manipulado a tu hijo, ha dividido nuestro reino. Cada día que vive es un día más que corremos peligro. Elías se levantó despacio. Su figura, iluminada por la luz del fuego, parecía más alta que nunca. No soy yo quien debe ejecutar la justicia. Si el Altísimo decide que Naán debe caer, él mismo lo hará en el momento justo. El silencio entre ambos se volvió pesado. Tadeo bajó la cabeza, luchando contra sí mismo. No era un soldado cualquiera. Había jurado lealtad desde los días de juventud. Sin embargo, su espíritu ardía de impaciencia. Aquella noche, el capitán se apartó del campamento. Caminó hasta el borde del valle, donde la oscuridad parecía más densa. Se arrodilló y desenvainó su espada, colocándola frente a él. Su respiración era agitada, y sus pensamientos eran un torbellino. «¿Qué hago?», murmuró. «¿Obedezco al rey aunque mi instinto grite lo contrario? ¿O sigo mi propio camino y acabo con la serpiente de una vez por todas?». Sus manos temblaban. Se levantó varias veces, dispuesto a marchar en secreto, pero cada vez recordaba el rostro sereno de Elías, su calma en medio del caos, su fe inquebrantable. Finalmente, soltó un gruñido ahogado y clavó la espada en la tierra. «No soy esclavo de mi orgullo, soy servidor de mi rey». Las lágrimas se mezclaron con el sudor en su rostro. Era la primera vez que Tadeo se quebraba así, reconociendo que la verdadera lucha no estaba afuera, sino dentro de él. En Salem, Naán percibía la urgencia de sus planes. Convocó a los capitanes en el salón principal y les presentó la estrategia para el ataque final. Sus palabras eran afiladas, diseñadas para encender la furia de los hombres. «No debemos darles más tiempo. Están debilitados, cansados, divididos. Si golpeamos ahora, caerán como hojas secas al viento». Los capitanes asintieron, aunque algunos intercambiaron miradas de duda. Los rumores sobre la fe de Elías y su pueblo comenzaban a circular. Decían que el exiliado dormía confiado cada noche, que se levantaba proclamando que el Altísimo lo había sostenido. Aquellas historias inquietaban incluso a los hombres de guerra más endurecidos. Adriel, sentado en el trono, escuchaba con gesto sombrío. Su corazón no estaba en la sala, sino en los recuerdos que lo perseguían. La carta de su madre seguía siendo una daga en su alma, pero la nota de su niñez, la que Elías guardaba, aún ardía como un rescoldo en su memoria. «¿Y si mi padre aún me ama?», pensó en silencio, mientras Naán hablaba sin cesar. Su respiración se agitó. No podía confesar esas dudas, no en ese salón lleno de capitanes sedientos de sangre. Naán lo notó y decidió hablar directamente a él. «Mi rey, este es tu momento de demostrar fuerza. Si dudas, perderás no solo el trono, sino el respeto de tu pueblo». Adriel apretó los puños. Cada palabra lo arrastraba a un abismo del que no sabía cómo escapar. Mientras tanto, en el campamento, Elías reunió a los suyos. Las familias se sentaron en círculo, iluminadas por el resplandor del fuego. Elías levantó la voz para todos. «Estamos rodeados de rumores de guerra. Pero no olviden que nuestro enemigo no es la carne ni la sangre, sino la mentira y la desesperanza. Nuestra victoria no depende de espadas, sino de la verdad que sostiene nuestros corazones». El pueblo escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros asentían con fuerza. La fe del rey era como un muro que los protegía, más sólido que cualquier muralla. Esa noche, cuando el campamento cayó en silencio, Tadeo permaneció despierto. La lucha en su interior no había terminado. Se levantó, tomó su espada y comenzó a caminar en dirección contraria al valle, dispuesto a desobedecer. Cada paso era una traición, pero también un grito de orgullo que no podía apagar. Llegó a un claro y se detuvo. La luna iluminaba el acero de su arma. Levantó la espada al cielo, como si estuviera a punto de jurar venganza. Pero en ese instante, escuchó en su interior la voz de Elías, resonando como un eco. «No me entregues victorias que me roben el alma». El capitán cayó de rodillas, golpeando el suelo con la espada. Un grito de frustración brotó de su pecho, resonando en la noche. «No puedo», dijo con voz quebrada. «No puedo traicionar a mi rey.
Se quedó allí, postrado en el suelo, hasta que la calma regresó lentamente a su corazón. Por primera vez comprendió que la verdadera lealtad no era blandir la espada, sino someter el orgullo. Al amanecer, volvió al campamento con los ojos enrojecidos, pero con el alma en paz. Se acercó a Elías y se inclinó profundamente. «Perdóname, mi rey, estuve a punto de fallarte, pero elegí obedecer». Elías lo levantó y lo abrazó con fuerza. «No fallaste, Tadeo. La victoria más grande es la que se libra en el corazón». El pueblo observó la escena con emoción. El capitán más fiero había aprendido a someterse a la voz de su rey, y ese acto se convirtió en ejemplo para todos. En Salem, Adriel se debatía entre la presión de Naán y los recuerdos de su infancia. Sus noches eran insomnio y tormento. Caminaba por los pasillos oscuros del palacio, recordando los días en que corría libre por los jardines de la mano de su padre. «Padre», susurraba en soledad, «si aún hay un camino de regreso, muéstramelo». Naán, por su parte, tramaba cómo sellar la voluntad de Adriel de una vez por todas. Planeaba un movimiento que no solo aplastara a Elías, sino que lo despojara de toda dignidad ante su pueblo. La tensión se palpaba en ambos campamentos. En el de Elías, la obediencia fortalecía los corazones. En el de Adriel, la mentira comenzaba a resquebrajarse. Elías, sosteniendo la carta de su hijo, levantó la voz una vez más para su pueblo. «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». Y el eco de esa declaración se alzó como un rugido que anunciaba que el desenlace estaba cerca. La tensión era insoportable, como una cuerda estirada al límite a punto de romperse. En el campamento de Elías, cada mirada, cada movimiento, cada silencio, anunciaba que algo decisivo estaba por suceder. La noticia había corrido como fuego entre la gente. Adriel se preparaba para avanzar con todas sus fuerzas. Nadie lo dudaba ya. La confrontación era inminente. Elías se levantó en medio del pueblo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una luz que no provenía de la tierra. En una mano sostenía la carta infantil de su hijo, arrugada y manchada por el tiempo. En la otra no había espada, sino la certeza de que el amor podía aún vencer donde las armas fracasaban. «Escuchen bien», dijo con voz firme, resonando en todo el campamento. «El enemigo avanza, pero no somos huérfanos de esperanza. Nos rodean ejércitos, pero nos rodea también un escudo invisible. No caeremos, porque el Altísimo pelea por nosotros». El pueblo respondió con un murmullo que creció como un rugido. Algunos levantaron lanzas, otros simplemente levantaron las manos al cielo, pero todos se unieron en un mismo clamor: confianza. Tadeo, que hasta hace poco había estado dividido, caminó hasta el lado del rey. Se arrodilló frente a él, no como un soldado que obedece, sino como un hombre transformado. «Mi señor», dijo con voz ronca, «no volveré a discutir tu camino. He comprendido que la verdadera batalla no se libra con espadas, sino con corazones. Estoy contigo, aunque muera a tu lado». Elías lo levantó con un gesto y lo abrazó. «No morirás, Tadeo. Vivirás para ver que la fe es más fuerte que la violencia». La multitud estalló en lágrimas. Ver al capitán más fiero rendirse a la voluntad de su rey era prueba de que algo nuevo estaba naciendo entre ellos. Mientras tanto, en Salem, Adriel no podía dormir. La presión lo devoraba por dentro. Caminaba de un lado a otro en sus aposentos, con la carta de su madre en una mano y su espada en la otra. Sus pensamientos eran un torbellino. «Tu padre te amó primero», resonaban las palabras de la sirvienta. «Corta la raíz o serás débil», repetía la voz de Naán. Adriel sentía que su alma se desgarraba en dos direcciones opuestas. El recuerdo de su infancia lo atraía hacia la reconciliación, pero la ambición y el miedo lo empujaban hacia la destrucción. Naán entró en la habitación sin pedir permiso. Su mirada era la de un hombre decidido a sellar su victoria. «Es hora», dijo con frialdad. «Los capitanes esperan tus órdenes. Si no actúas ahora, lo perderás todo». Adriel lo miró con rabia contenida. «¿Y si mi padre aún me ama? ¿Y si todo este odio es un engaño?» Naán apretó los labios. Sabía que el corazón del joven se escapaba de sus manos. «No te engañes, Adriel. El amor es debilidad. El poder es lo único real». Adriel
Levantó la espada, temblando. No era un gesto de decisión, sino de desesperación. Si debo elegir, lo haré en el campo. Naán sonrió con satisfacción. Entonces marchemos. Al amanecer, 2 columnas se levantaron en el horizonte. El ejército de Adriel avanzaba con fuerza, sus estandartes ondeando como olas oscuras. El pueblo de Elías los vio acercarse desde la distancia, y el miedo comenzó a recorrer cada corazón como un veneno. Elías se adelantó y levantó la carta de su hijo. No teman. Este no es el fin, es el inicio de la verdad. El pueblo se unió en oración, sus voces elevándose como un río que se encontraba con el cielo. Cuando los ejércitos estuvieron frente a frente, el silencio se volvió insoportable. Los soldados de Adriel se alinearon con disciplina, las lanzas brillando bajo el sol. El pueblo de Elías, en cambio, parecía un grupo frágil de exiliados, con armas viejas y rostros cansados. Naán se adelantó, con la mirada cargada de desprecio. «Elías», gritó con voz poderosa, «hoy termina tu engaño. Tu hijo es rey, y tú eres solo un fugitivo. Entrégate y muere con dignidad». Elías avanzó unos pasos, sin temor. «Naán, tu voz ha sembrado odio, pero tu poder termina aquí. Mi hijo no es tu esclavo, aunque lo hayas engañado». Adriel, montado en un caballo, escuchaba en silencio. Su rostro era un campo de batalla. En sus ojos se veía tanto la furia como la ternura contenida. Elías levantó la carta y la mostró a la multitud. «Este es el corazón de Adriel antes de tus mentiras. Estas son sus palabras de niño, cuando me amaba y deseaba caminar a mi lado. Ese amor aún vive en él, aunque lo hayas cubierto de sombras». El murmullo recorrió ambos campamentos. Los soldados de Adriel se miraron entre sí, sorprendidos. Algunos comenzaron a dudar, otros bajaron sus lanzas. Adriel sintió un nudo en la garganta. Recordó el día en que escribió esa nota, el brillo en los ojos de su padre al abrazarlo. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Naán se adelantó con furia. «¡No escuches!», rugió. «Sus palabras son veneno. Si dudas ahora, todo se perderá». Elías clavó sus ojos en los de su hijo. «Adriel, yo soy tu padre. Te amé desde el principio. No dejes que la mentira robe lo que aún puede ser restaurado». El silencio fue absoluto. El joven temblaba sobre su caballo. Levantó la espada, pero no contra su padre, sino contra el vacío de su propia indecisión. Naán gritó con desesperación. «¡Mátalo ahora, o serás débil para siempre!». Adriel miró a su padre, luego a su consejero. El mundo parecía detenerse. En su interior, la voz de la sirvienta, la carta de su madre y el recuerdo de su niñez se entrelazaban con las palabras de Elías. Finalmente, bajó la espada. «No puedo», dijo con voz quebrada. «No puedo matar a mi padre». Un murmullo de asombro recorrió a todos. Los soldados de Adriel comenzaron a bajar sus armas. Elías dio un paso más y extendió su mano. «Hijo mío, aún estás a tiempo». Naán rugió de rabia, desenvainando su propia espada. «Si no lo matas tú, lo haré yo». Elías permaneció quieto, confiando en que el escudo invisible aún lo rodeaba. Adriel giró hacia Naán y con un grito que parecía liberar años de cadenas, lo detuvo. «No volverás a gobernar mi corazón». El enfrentamiento final estaba por comenzar, no entre padre e hijo, sino entre la verdad y la mentira. Naán se adelantó con los ojos encendidos de furia. El murmullo de la multitud no lo intimidaba, al contrario, lo enardecía. Su mano apretaba la empuñadura de la espada como si cada fibra de su ser quisiera vengarse de la verdad que había sido expuesta. Elías permanecía firme, sin escudo ni lanza, solo con la carta infantil de su hijo en las manos. El silencio en el valle era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Los soldados de Adriel, alineados en filas, contenían la respiración, incapaces de anticipar qué sucedería. El pueblo exiliado, en cambio, se abrazaba unos a otros, confiando en que aquel momento sería decisivo. Naán levantó la espada y apuntó directamente al corazón del rey. «Si no lo matas tú», rugió, mirando a Adriel, «yo lo haré». Elías no se movió. Su mirada estaba fija en los ojos de su hijo, no en el filo del arma que se acercaba. «Adriel», dijo con voz serena, como si hablara en un susurro que atravesaba la multitud, «tú decides a quién escuchar».
la mentira que te ha esclavizado o la verdad que siempre te amó. Las lágrimas brotaron en los ojos del joven. Temblaba sobre su caballo, dividido entre el miedo y el amor. Naán dio un paso más, dispuesto a descargar el golpe. Fue entonces cuando Adriel se interpuso con un movimiento repentino. Su espada chocó con la del consejero, y el sonido metálico resonó en todo el valle. «¡Basta!», gritó con una furia que brotaba de lo más profundo de su ser. «No volverás a gobernar mi corazón». Naán retrocedió, sorprendido. No esperaba que su pupilo se rebelara. Sus ojos se llenaron de odio. «Ingrato», escupió. «Sin mí seguirías siendo un niño débil. Yo te di el trono. Yo te hice rey». Adriel, con la espada en alto, respondió con voz firme. «No eres mi padre. Nunca lo fuiste. Y hoy renuncio a tus cadenas». Los soldados de Adriel comenzaron a murmurar. Algunos bajaron sus lanzas, otros se apartaron, incapaces de seguir a un líder que se alzaba contra su propio consejero. Naán comprendió que estaba perdiendo el control. Con un rugido de rabia, se lanzó contra Elías, decidido a matarlo aunque tuviera que atravesar a su rey en el intento. Adriel reaccionó instintivamente. Con un giro rápido de su espada, desvió el golpe y empujó a Naán hacia atrás. La lucha entre ambos fue breve pero feroz. Cada choque de acero era un eco de los años de manipulación, de la mentira enfrentándose a la verdad. Elías observaba en silencio, con el corazón latiendo a toda prisa, pero sin temor. Sabía que ese momento no era suyo, era de su hijo. Finalmente, Adriel logró desarmar a Naán con un movimiento certero. La espada del consejero cayó al suelo, y el joven rey lo apuntó con la suya. «Podría matarte ahora», dijo con voz firme, «pero no lo haré. Tu castigo será vivir sabiendo que tu mentira cayó por tierra y que tu poder terminó». Naán cayó de rodillas, derrotado. Los soldados lo miraban con desprecio. Ya no quedaba nada del hombre astuto que había movido los hilos del reino, solo un traidor descubierto y humillado. Adriel bajó la espada y se volvió hacia su padre. Elías dio un paso al frente, sosteniendo aún la carta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hijo de pie, no como enemigo, sino como hijo. «Adriel», murmuró, extendiendo su mano. El joven dudó un instante, pero finalmente desmontó del caballo y caminó hacia él. El pueblo contuvo la respiración. El silencio era total. Cuando al fin se encontraron, Elías dejó caer la carta y abrazó a su hijo con fuerza. Las lágrimas de ambos se mezclaron en un solo llanto. «Padre, perdóname», susurró Adriel. «Me dejé engañar. Dejé que la mentira me consumiera». Elías lo estrechó aún más. «Eres mi hijo. No hay nada que perdonar. Te amé desde el principio, y lo haré hasta el fin». El pueblo exiliado estalló en gritos de júbilo. Los soldados de Adriel, confundidos, comenzaron a bajar sus armas. Algunos se arrodillaron, reconociendo que aquel momento no era una derrota ni una victoria, sino una reconciliación que ninguno había esperado presenciar. Tadeo se adelantó, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había visto a su rey tan humano, tan quebrantado, y al mismo tiempo tan victorioso. Se arrodilló ante él y gritó: «¡Viva el verdadero rey!». El grito se extendió entre el pueblo, resonando como un rugido que se elevaba al cielo. Miqueas, con el rostro iluminado, levantó sus manos y proclamó: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». El eco de sus palabras resonó en las montañas, como si la misma creación celebrara. En medio del clamor, Elías y Adriel permanecían abrazados. No era la victoria de un ejército, era la victoria de un padre y un hijo que habían vencido a la mentira con la verdad y al odio con el amor. Elías levantó el rostro hacia el cielo y susurró: «Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza». Las lágrimas rodaron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. El pueblo celebró hasta que la noche cayó sobre el valle. Las hogueras iluminaron un nuevo comienzo. Elías se sentó junto a su hijo y hablaron largo rato, compartiendo recuerdos, confesiones y sueños. Adriel escuchaba en silencio, con el corazón quebrantado, pero dispuesto a sanar. Naán, atado y humillado, observaba desde la distancia. Su derrota era total, pero sus ojos aún brillaban con resentimiento. Elías lo miró
y declaró con firmeza: «Tu mentira cayó hoy. Nunca más volverás a gobernar corazones». El consejero apartó la mirada, incapaz de soportar la verdad. El amanecer llegó con un aire distinto. El pueblo despertó con una paz que nunca había conocido. Los soldados que antes seguían a Adriel se habían unido al campamento, convencidos de que la mano del Altísimo estaba sobre Elías. Elías se levantó, miró a su hijo y luego al pueblo, y declaró con voz fuerte: «Este no es el final, es el inicio de algo nuevo. El reino será restaurado, pero no sobre mentiras, sino sobre la verdad». El pueblo respondió con un clamor unánime, un grito que llenó el valle. Adriel, de pie junto a su padre, sintió que las cadenas de su corazón se rompían. Por primera vez en mucho tiempo, respiró libre. Elías lo abrazó de nuevo y susurró: «Eres mi hijo, y juntos levantaremos lo que fue derribado». El pueblo volvió a gritar de alegría, y mientras las montañas devolvían el eco de esa celebración, todos comprendieron que la verdadera victoria ya había sido alcanzada. El sol del nuevo día se elevaba lentamente sobre las colinas, bañando el valle en un resplandor dorado. El amanecer no traía consigo el eco de las armas ni el estruendo de la guerra, sino un silencio reverente, como si la tierra misma quisiera ser testigo de lo que acababa de ocurrir. El pueblo, aún incrédulo, se despertaba con la sensación de haber presenciado un milagro. Elías se encontraba de pie, rodeado por su gente. Su túnica estaba manchada de polvo y lágrimas, pero en su rostro había una paz que nunca antes se había visto. A su lado estaba Adriel, aún con la espada en la mano, pero con el corazón desarmado. Padre e hijo permanecían juntos, y esa imagen era más poderosa que cualquier victoria militar. Naán, derrotado, permanecía atado bajo la vigilancia de los soldados. Su mirada, aunque llena de odio, no podía ocultar la verdad. Había perdido. El hombre que había sembrado división y manipulado corazones se veía reducido a un prisionero que ya no tenía voz ni influencia. Elías levantó sus manos al cielo y habló con voz clara: «El Señor ha sido nuestro escudo. No hemos vencido con espadas, sino con la verdad. No hemos triunfado con fuerza, sino con fe». El pueblo respondió con un clamor que hizo temblar el aire. Hombres y mujeres levantaban sus brazos, niños reían, soldados exiliados arrojaban al suelo las armas como señal de rendición a un poder más alto que el humano. Miqueas, con el rostro iluminado por el resplandor del fuego de la fe, se adelantó y proclamó: «Del Señor viene la salvación, y sobre su pueblo está la bendición». La multitud repitió esas palabras una y otra vez, hasta que se convirtieron en un canto que llenó el valle. Adriel se volvió hacia su padre con los ojos enrojecidos. «No merezco tu perdón», dijo con voz quebrada. «Traicioné tu confianza, me levanté contra ti y escuché las mentiras de un hombre sin honor». Elías lo tomó del rostro con ternura y lo miró a los ojos. «El amor de un padre no se compra ni se pierde, Adriel. Te amé desde antes de tus errores y te seguiré amando más allá de tus culpas». El joven rompió en llanto y se arrodilló ante él. «Padre, si aún lo deseas, caminaré contigo. No quiero reinar sobre ruinas, quiero restaurar lo que destruí». Elías lo levantó y lo abrazó. «No caminarás detrás de mí, ni yo delante de ti. Caminaremos juntos, como padre e hijo, como reyes de un mismo pueblo». Las palabras del rey fueron recibidas con júbilo. La reconciliación no era solo personal, era el anuncio de un nuevo comienzo para toda la nación. Tadeo se adelantó, con el rostro endurecido por la emoción. Se arrodilló ante los dos y declaró con voz firme: «Hoy he visto que la fe es más fuerte que las espadas. Y si antes dudé, hoy no dudo más. Mi lealtad será eterna, porque he visto la gloria del Altísimo en medio de la reconciliación». Elías lo levantó y lo abrazó como a un hermano. «Tu lucha fue real, Tadeo, y tu obediencia nos salvó. El reino no se construye con soldados perfectos, sino con corazones sinceros». Esa noche, el campamento se llenó de cantos. El pueblo encendió hogueras que iluminaron el cielo, y las montañas devolvieron el eco de las voces que celebraban. Elías y Adriel caminaron entre la multitud, recibiendo abrazos, lágrimas y bendiciones. Los soldados que antes seguían a Adriel se unieron al clamor, reconociendo que habían sido engañados
y que ahora deseaban formar parte de la restauración. Mara, que había guardado silencio durante la confrontación, se acercó finalmente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su corazón aliviado. Se inclinó ante Adriel y le dijo con voz temblorosa: «Hijo mío, perdóname. Mis miedos te hirieron. Mis palabras escritas en debilidad fueron usadas en tu contra». Adriel la tomó de las manos y la abrazó. «Madre, no cargues más con esa culpa. Yo elegí escuchar la mentira, pero hoy elijo escuchar la verdad». Elías observaba la escena con lágrimas, entendiendo que la herida de su familia estaba siendo sanada frente a los ojos de todos. Naán fue llevado lejos, prisionero, mientras el pueblo celebraba. El hombre que había pretendido levantar un reino de sombras quedaba reducido al silencio. Nadie lo lloró, nadie lo defendió. Su nombre se convirtió en símbolo de la mentira que había sido destruida. Al amanecer, el valle parecía otro. Las carpas estaban impregnadas de esperanza. Elías reunió al pueblo una vez más. Su voz sonaba firme, aunque cargada de emoción. Hoy no celebramos la derrota de un enemigo, sino la victoria del amor. El reino no se levantará sobre la sangre derramada, sino sobre la verdad restaurada. Aprendimos que la salvación no viene de caballos ni de carros, sino del Altísimo que sostiene a los suyos. Adriel se puso a su lado, y juntos levantaron las manos sobre la multitud. «De aquí en adelante», dijo Elías, «no reinaremos con orgullo, sino con compasión. No gobernaremos desde la fuerza, sino desde la justicia. Porque aprendimos que el poder sin amor es vacío, pero el amor es una fuerza que jamás se derrumba». El pueblo respondió con un grito que resonó como trueno. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Elías se apartó en silencio. Se arrodilló en el mismo lugar donde tantas veces había llorado. «Señor», susurró, «me hiciste pasar por fuego y agua, pero me sacaste a un lugar de abundancia. No merecía tanto, pero tu fidelidad nunca falló». Se levantó con una paz profunda. Sabía que el futuro no sería sencillo. Habría heridas que sanar, tierras que restaurar, corazones que reconciliar. Pero ya no caminaba solo. Caminaba con su hijo, con su pueblo, y sobre todo, con la mano invisible del Altísimo que siempre lo había rodeado. Elías volvió al campamento. Encontró a Adriel sentado junto al fuego, con la mirada fija en las llamas. Se sentó a su lado y le puso una mano sobre el hombro. «El camino será largo», dijo, «pero juntos lo recorreremos». Adriel lo miró y asintió con una sonrisa entre lágrimas. «Esta vez no huiré de ti, Padre. Esta vez caminaré contigo». Las llamas del fuego iluminaron sus rostros, sellando el inicio de una nueva etapa. Y mientras la noche los envolvía, el pueblo entero dormía en paz, convencido de que, tras tanto dolor, habían visto nacer la verdadera gloria. Un reino edificado no en la fuerza de los hombres, sino en la fidelidad de Dios. El reino nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. La traición había dejado cicatrices, pero también había abierto el camino a una restauración más profunda que la que nadie había imaginado. Elías continuó reinando, no como un monarca que se impone por la espada, sino como un padre que guía con ternura. Adriel, transformado por la experiencia, aprendió a reinar a su lado, reconociendo que el verdadero poder no estaba en el dominio, sino en la compasión y en la verdad. El pueblo, que había temido por su vida en el exilio, se convirtió en testigo de que la salvación no depende de números, estrategias ni armas, sino de un corazón que confía aún en medio de la tormenta. Los niños crecieron escuchando la historia de aquel valle donde padre e hijo se reconciliaron, y cada generación la repitió como un recordatorio de que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Naán quedó en la memoria como advertencia. Su caída enseñó que el poder sin verdad se consume a sí mismo, que la mentira siempre se destruye al final, y que ninguna estrategia humana puede sostener lo que no está fundado en la justicia. Elías, en sus últimos días, repetía a su pueblo la misma frase que lo había sostenido en su peor noche. «Tú, Señor, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza». Esa declaración se convirtió en legado, en estandarte, en himno para una nación que aprendió a levantarse de las cenizas. Y así, lo que comenzó como traición, terminó como testimonio de fe, de amor y de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides compartirla, suscribirte
y dejar tu apoyo para que más personas descubran cómo incluso en las batallas más oscuras, la fe y el amor abren caminos de redención.